Es muy tarde para llamarte. Estoy sola decenas de kilómetros, buscando una prueba de que existe el amor, buscando una prueba para creer. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Lo quise apagar, se volvió a encender. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Te quise alejar y empezó a doler. Una caricia tuya, cada caricia tuya, todo locura. ¿Cómo es que no existe el amor? Es muy tarde para intentarlo. No sé en qué parte del mundo estarás hoy, buscando una prueba de que existe el amor, buscando una prueba para creer. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Lo quise apagar, se volvió a encender. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Te quise alejar y empezó a doler. Es una caricia tuya, cada caricia tuya, todo locura. ¿Cómo es que no existe el amor? ¿Fue cierto que alguna vez sentiste algo? Lo que yo sentía era una locura. Si una caricia tuya, todo locura. ¿Cómo es que cuántas horas que le canté? Que si está bien que lloré por él. Que cuántos días yo me encerré. Y que vas con tener que contestarte. Vos que sabes si no lo inventé. Si fue el de ayer o el de hace un mes. Si esa canción la hice para un ex. Pues una simple obra de arte. Qué importante soy yo. Que usas espejo para vos. No digas nada más. Cuidado que la vida se te pasa. No te olvides de regar las flores de tu casa. ¿Qué pasa si esta vez no nos jugamos tanto? Los días nos tendrían más como un encanto. ¿Qué pasa si esta vez nos sobreanalizamos? Que entre cuatro paredes no nos encerramos. ¿Qué pasa si rompemos con la red impuesta? ¿Qué pasa si adentro sale la respuesta? ¿Será que no tiene sentido el que digan? Acá termina mi sesión en el diván. Buenos y santos días de estreno, mi querida Centineta, ¿cómo dicen que les va? Bueno, yo les cuento que hoy arranqué el día bastante low. Sí, medio con el baldecito puesto. No. Yo sé que no debería, porque era día de estreno. Además, Una justo hoy. debería despertarse. Es hoy. Bueno, pero YouTube me jugó muy malas pasadas. ¿Se cagó? YouTube me cagó la vida, literalmente. Pero bueno, ¿saben qué elegí? Elegí respirar hondo y decir, no voy a dejar que YouTube me arruine todo el resto del día. Porque hoy es un día muy especial por varias razones. Una de ellas es el lanzamiento de la canción. Y el programa que tenemos hoy, que va a estar Increíble. lleno de cosas muy interesantes para ustedes. Así que no se lo pierdan. Empiecen a mandarle el link a sus amigos, a sus primos, a sus tíos, a sus hermanos, a sus padres, a quien quieran, a sus novios, a sus maridos, a quien se les cante. Porque posta que hoy es un programa de mucha info interesante. Quizás esbocemos alguna lágrima, puede ser, probablemente. Las que No me va a esbocé- llorar un jueves. No me avisaron que era tan así. Las que no esbocé hoy de mañana, quizás las esbocé hoy, ahora. Pero no, bueno, estoy muy contenta, la verdad, por el lanzamiento de la canción. Es como que siento que... les voy a contar algo medio heavy, A ver, medio dale. fuerte, ¿está? Pero Dale. hace 2 días sentí como un presentimiento muy fuerte de
como que había alguien que se iba a morir. ¿Tá? Pará, Qué lindo. Fuerte. Pero entendí, ayer mientras me estaba duchando, entendí que era como una muerte simbólica y en realidad era como la muerte simbólica de una Manuela. Ok. ¿Se entiende? Sí, estás re loca. No me fumé nada, le juro que Estás no. re loca. Para, Creo que como no. tipo el fin de una era o qué? Como el fin de una era. Como que yo lanzando esta canción, había una parte de mí Había un clic. que Después- se iba a Petit Suisse. Mirá. Yo sé que parece re choto que te digo, pero les juro que es Un algo poco, que un poco. pasó por mi cabeza. Está bien. Pero nada, estoy muy contenta. Ahora en este momento estoy un 10 de 10. 10 de 10. Sí, sí, Qué sí. locura. Qué hermosa manera de empezar la mañana. ¿Vos cómo estás, Agus? Vos también, Miguel. Yo igual estoy bastante alto en comparación a otros días. Hoy llego al 8. ¡Opa! Y sí, porque es jueves, hay lindo día. Hoy tengo práctica, o sea, hoy me voy a mover. Me así encanta. que tengo cosas para O sea, hacer. estás un 10 ahora porque sabés que a la tarde tenés algo que te gusta. No, estoy un 8. Ah, estás un 8. Sí, un 8, un 10 no. Bueno. Para mí el 10 es imposible. No, Bueno, pero El vas 10, a- el 10 ey, el día ey. que sea un 10 va a ser porque entró tipo $1 millón a la cuenta de banco o algo así. Vas a terminar Casi el día un 10 porque tenés fútbol a la tarde. Sí, pero igual. Me da un poco de paja. Bueno, son cosas para charlar con la psicóloga que nos visita el día de hoy. Porque hoy nos visita A una ver. tocaya de Vale, que supongo que también le deben decir Vale, ¿no? ¡Ay, qué quilombo! Si quieren por ahí me pueden decir Valentina. Bien. Que es una psicóloga muy capa. Yo he visto que ella sigue a la Centineta hace mucho tiempo. Está muy despegada, es columnista de un diario muy reconocido en nuestro país, tiene un podcast también, tira factos muy interesantes y hoy viene un poco a analizar la canción con nosotros. Opa. Y vamos a estar charlando un poquito de cositas que tiene el tema que para mí está muy interesante y que muchos se pueden sentir identificados y pueden hacer muchas preguntas también si quieren. Así que nada, hoy siento que va a ser un lindo programa. ¿Vale? ¿Hoy? ¿Del 1 al 10? Y bueno, yo voy a decir que estoy un 10. La verdad que estoy muy bien. Me parece un programón el que tenemos hoy. Me encanta tener invitados y más si es un profesional de la salud. Me Totalmente. encanta. Y después tenemos también tremendo ventazo. Se recibe una amiga de médica, así que estoy Sí. feliz. Hoy es un gran día. Estoy Hoy muy es un gran bien. día. Después de acá nos vamos a ponernos en pedo al Parque Valle. Qué bien. Yo lastimosamente no me puedo poner en pedo porque estoy manejando, pero me divertiré de ver a mis amigas muy borrachas. Qué bien, boludo. Eh, Además y le nada. tocó lindo día. Lindo día. Está sí. hermoso. Eso también me la sube. Porque Yo según el clima, supuestamente hoy se caía el mundo. Sí. Y hay un sol Al divino, final, así que avisar me al parece mundo. que se cae el fin de para semana. vos, Barney. Me encanta que ya prepararon los pañuelitos acá, la centineta. Uf. Sí, me encanta, me encanta. A ver si lloramos. Ay, yo soy de llorar fácil. Me sorprende que hasta ahora no he llorado en el programa. Bueno, ya. Bueno. ¿Han llorado en vivo? Yo sí, Oh my infinitas God. veces. O Yo sea, nunca. no puedo llevar una cuenta. Igual la vez que fue, creo que más vergonzosa de todas fue el día que vino Anderson Duarte, que contó su historia de vida. Y yo, tipo, desde que Uf. abrió la boca hasta que terminó el programa, se me caían las lágrimas. Tipo, No, solas. sí. No. Iban cayendo y loco me miraba con una cara de tipo, está flaca para Pará, tipo, pará estoy un bien, poco. tipo, relajado un Lo toque. tengo laburado, boluda. No, pero un tipazo, la verdad. Y esa creo que fue la vez que más lloré. Y creo que el día también que lloré mucho fue el día que leí el texto que después terminó siendo esta canción. Ah. Porque esta Ay, canción, es que yo pensé que el otro día al leerles la carta iba a llorar. Estuve al borde, pero no. No lloré. Estoy esta más fuerte. canción surgió a partir de un texto que yo escribí cuando estaba en el pozo más cavado que tuve en mi vida entera. Escribí un texto que lo leí el año pasado en un programa que vino Ale de Barbieri a hablar de depresión. Y ese texto se hizo muy viral. Sí. Muy viral, pero sobre todo a mí lo que me impresionó fue la cantidad de comentarios de gente diciéndome tipo, pudiste poner en palabras lo que yo no, Claro. me siento muy identificada, lloré un montón escuchándote, no puedo creer lo bien que escribiste lo que me pasa, como un montón de gente, tiene como 500 comentarios, Claro. de gente como en la misma, obviamente algún desubicado había también Sí, por ahí, claro, como algún siempre. ¿qué te Como fumaste? siempre. No, tipo, un problema honesto y era como, Ah, bueno, bueno, flaco. pará. Cerra el culo. Pero no, posta. Y después de eso quedé como... Yo siempre tuve como una espina clavada de como que escribo canciones y nunca había podido escribir sobre mi depresión. No podía, o sea, yo me sentaba, intenté muchas veces y no lo lograba. Y después de esto fue como que tuve como un impulso de hacerlo y un día tenía una sesión de composición con unos chicos argentinos que los conocí ahí, en la sesión, y mi querísimo amigo Pino. Y nos pusimos a charlar, tipo, bueno, a ver de qué escribimos. La idea era escribir una canción feliz, Ujú. ¿ok? Sí, avisale.
Y de repente nos colgamos a charlar y bueno, yo les conté que tenía un programa de stream, no sé cuánto, y les dije, miren, yo tengo un texto que lo escribí el año pasado y nunca lo pude convertir en canción y me encantaría poder hacerlo. Y fue como, bueno, tenemos un desafío. Vamos a hacerlo. Y lo hicimos canción. La verdad quedó espectacular. Yo cada vez que la escucho se me eriza Yo la escuché hoy. todo el fucking cuerpo. Espero nunca acostumbrarme a escucharla. Y nada, tiene como un mensaje lindo. Un poco esperanzador. Me al encanta. final. Amo las canciones sí. con mensajes. Como que a veces no soy de analizar mucho las letras. Entonces, me encanta sentarnos hoy acá a escuchar la canción detenidamente y analizar la letra. Sí, Me Yo encanta. soy fan de esas cosas. A mí, sí, tipo, vivo por y para analizar las letras de las canciones. Que siento que la gente que no las analiza se pierde de un... Bueno, amiga, te dedicas a eso. A mí me encanta hacerme las Claro. cejas y voy por la calle mirándole las cejas a la gente. O sea, Obvio, sí, está muy bien. bueno, me Me encanta, me encanta, me encanta. Así que, hermoso. Tenemos para arrancar una preguntita para ir entrando en profundidad mientras esperamos que llegue nuestra queridísima psicóloga. Primero que nada voy a pedir que dejen su like y se suscriban. Encarecidamente se los pido en el día de hoy. Pará, y yo quiero que esta pregunta que va a hacer Manu se animen a responderla también. Estoy También. para que nos manden A ver. audios. Pueden mandar audios. Que participen. Si se animan un video también puede ser, ¿eh? ¿Querés leer la Yo voz? tengo ganas de Lo que sea, verlos. Lo que sea. ¿Querés contarnos vos cuál es la pregunta? Ah, bueno, a ver, les cuento. ¿Qué opinamos de la frase? Si un problema tiene solución, no te preocupes. Y si no la tiene, tampoco te preocupes. Está excelente. Está excelente. Básicamente que no te preocupes nunca por tus problemas. Sí. Me encantaría decirte, re sí, Ami, re, no te preocupes. Es imposible, chicos. Igual Para mí- siento que la preocupación un poco te incita a resolver el problema. Si no te preocupas, Bueno, ¿para qué lo vas a resolver? Por ahí veo mi análisis, porque en teoría sí es divino, tipo, soltar lo que no puedes controlar. Pero es muy difícil llevarlo a la práctica. Para mí, capaz que es más como. O sea, la clave no es no preocuparte por tus problemas, sino preocuparte menos y actuar más. Porque justamente la acción es lo que te está llevando Es que- como a estar más tranquilo para mí, como acercándote a la calma, ¿no? Para mí la clave, obvio que el dicho ya le hecho un larguísimo trecho, pero la clave está en Infinito. preocuparse menos y ocuparse más, ¿no? Como para mí Exactamente. preocuparte en cierto punto no sirve para nada porque no estás haciendo nada al respecto. Estás Pero bueno, ocupando el tiempo y el espacio en pensar en qué podría pasar en vez de ir a hacerlo. ¿No sentís que te incita a ir a hacerlo? Vos decís que son cosas diferentes. Para Claro, mí pero es eso. para mí Para es mí de la como- preocupación pasás a la acción. Sí, si está bien manejado, sí. A mí a veces me pasa que la preocupación me termina Claro, morís ahí. anulando. Claro, no sabes qué hacer. Porque Puede termina ser siendo también. medio como un ya Agobiante. ansiedad que me paraliza, ¿no? Claro. Nos Eh, están retrucando la pregunta ahí en el chat. Si no te preocupa realmente es un problema. uh. Lo que pasa es que, claro, es lo que ¿Qué es un decíamos. problema? Pa, Fabri, ¿te están? Yo creo que la inconsciencia va directo a la preocupación, justamente porque cualquier problema lleva consigo una preocupación. Pero acá lo que estamos analizando es, o sea, para mí es como el no preocuparte en exceso y el Claro. tomar acción. O sea, entrenar la calma para tener la capacidad de enfrentarte de una forma tranquila justamente a los problemas que te preocupan. Porque estoy de acuerdo que si te preocupa es un problema y si no te preocupa quizás no. Sí. Pero hay gente que por ahí se preocupa por demás, ¿no? Como que se engancha, se preocupa, está dándole vueltas en su cabeza y no está buscando resolverlo. Sí, solo Entiendo que hay sobrepiensa. cosas al momento de resolver que escapan de uno, ¿no? Sí, uno como que se aferra a esa preocupación, ¿no? Como y ve escenarios catastróficos que no suceden. A ver, muchas veces es nuestra cabeza que no la podemos controlar cuando, no sé, vos que leíste el libro, el de Marian Rojas. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Sí, Me que encanta. hay un Librazo. capítulo que habla mucho de que cuando vos pasás como un momento medio traumático, no sé, por ejemplo, vas al cine y el cine se prende fuego, ¿no? Ok. Probablemente tu cerebro va a configurarse de una forma que vos cada vez que entres a un cine vas a sentir como esa preocupación De que se de prende fuego. algo va a pasar. Y en realidad no va a pasar. El tema para mí, la clave está también de tipo qué preocupaciones son reales y qué preocupaciones son desmedidas Claro. a lo que van a pasar. Porque, a ver, estamos de acuerdo que el 99,9% de nuestras preocupaciones son ampliamente desmedidas a lo que termina siendo. O sea, te preocupás por algo y al final es tipo... Es que es Era un mucho poco lo que Era hablamos. mucho menos, Sí. bro. Era Es un Tenía poco lo solución, que- era fácil la solución. Sí, sí, me sí, hago en un vaso total. de agua al pedo. Yo creo que sí, que va por ahí, como que el ser humano, el primer pensamiento es lo catastrófico y creer que todo va a salir mal y empezar a buscar como, o sea, a darle vueltas en su cabeza a ese problema que al final termina agigantando el problema, que quizás Total. era así de chiquitito y lo terminó porque uno le da vueltas en su cabeza. Entonces yo creo que va por ahí, como Sí. preocuparse en su justa medida, pero obviamente que, a ver, es lo que siempre hablamos,
la teoría es divina, llevarlo a la práctica es muy difícil. Pero me gusta lo que puso Lu, que dice, hay que saber medir entre preocuparse a entrar en crisis. Sí, si entras en crisis ya está. Ahí ya pasó de preocupación, no actuaste, ya no sabes qué hacer, te quedaste en blanco. Es que para mí es eso, como entrenar la calma para poder enfrentarse a los problemas con preocupación, pero con control, Sí. ¿no? Como no Sí. entrar en esa ansiedad y en esa sobrepasarse. crisis. Exactamente. Pero bueno, es difícil. Todo se entrena igual, eso es lo bueno, ¿no? Yo creo Obvio. que si uno tiene el objetivo... Y las primeras veces seguro terminas en crisis y que no está mal. Con el tiempo vas a aprender que no siempre vas a terminar en crisis, que lo vas a poder resolver y que es más fácil lo que yo pensás. creo que a veces entrando en crisis descubrís la forma de cómo no entrar en Claro, crisis. de cómo no llegar ahí. ¿Me explico? ¿Sabés qué puerta no entrar? No, también, o sea, una vez que pasás y decís, bueno, no fue tan grave, la próxima ya capaz que no entras Claro, en tipo, crisis. no, por pará. eso. Voy a ver si realmente tiene una solución, si es posible, no voy a llegar También hasta eso. depende mucho cómo estés emocionalmente en ese momento, siento. O sea, yo siento Sí. que cuanto más me preocupo es cuando emocionalmente estoy peor. Por Claro, ejemplo, si te no agarran sé, un mal día. estoy muy ansiosa o estoy mal dormida o no sé, estoy muerta de hambre. Es que creo que al final sí, o sea, a ver, los factores externos siempre influyen, ¿no? El Sí. cómo te despertaste, o sea... Me Total. llegó un mensaje acá de una persona que no se anima a comentar en el chat del A vivo, ver. pero lo quiero leer. A ver. Mi psicólogo me decía que no me preocupe, que me ocupe. Pero como uno quiere resolver para liberar la cabeza de estrés, carga y energía, uno quiere solucionarlo. De todos modos, el cerebro humano siempre encuentra problemas para resolver. Muchas veces también porque el cerebro tiende a ir por el camino rápido para resolver y ahorrar energía. Y además, ir por el camino de pensarlo agota el cerebro y ahí entra el estrés para transitar lo desconocido. Yo creo que esto es un poco, ¿no? Como que el cerebro está chipeado para encontrar soluciones rápidas. Sí. Entonces, si uno no se da el tiempo a preocuparse por los problemas de una forma calma, entra en esa ansiedad de querer tener una solución ya. Yo creo que estamos chipeados de esa manera. Y también por la sociedad en la que vivimos, ¿no? De que 100%. todo va acelerado y queremos todo ya y es muy difícil. Pero yo creo que es eso. No te preocupes, pero ocupate. Sí, también creo que nuestros traumas y nuestras vivencias pasadas influyen mucho en eso, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, uno de los mejores amigos de mis padres tienen un hijo que cuando era muy chiquito tuvo cáncer. Y claro, después el niño ese pasó a ser, o sea, se curó, pero pasó a ser un niño como sobreprotegido y Claro. todo era una preocupación extrema, tipo que no se pegue, que no haga esto, que no. Y era como, claro, o sea, es desmedida esta preocupación, pero podés llegar a entender de Es dónde entendible. parte que, o sea, de una herida de el miedo a la pérdida. Sí. Es que no hay dudas que sí, un poco arrastramos como nuestra infancia y somos el reflejo de, y quizás lo que para vos en tu casa de chica era un problema, en mi casa no se veía como tal. Claro. Total. Es muy personal. Pero quiero saber si alguien, nadie nos quiere mandar un audio contando qué piensa de esta frase, me gusta. Me encanta. Si quieren mandar algún audio, pueden. Y por mientras, a ver. Mi trauma es que no dejen like. Un like igual a una sesión menos de psicólogo. Claro, muchachos. Juego contenido todo. Juego contenido absolutamente todo. Ya le di like. Yo ya le voy a dar like porque no le di, ¿ves? Ahí está. Muy bien. Por mientras, si alguno quiere mandar algún audio, tenemos una sección rapidita que me encanta, que es A mí me sirvió. A ver. A verte, ¿por Cosas, dónde tips viene? que nos hayan servido y nos hayan ayudado a sobrellevar distintas situaciones o resolver problemas. Yo he contado muchas veces cosas que me han servido. Estoy pensando en alguna que no les haya... Bueno, algo que me sirvió A ver. fue yendo a terapia a entender que no es que un día para el otro iba a estar bien. Claro. Nenita, tranquila, paciencia, vas a tener días buenos, días malos, días más o menos. Vas a haber momentos de decir, recontra repunté, y de repente te vas a caer de nuevo. Claro. Y eso, entender que el camino no era lineal y que no era de un día para el otro, me sirvió como para bajar esa preocupación y esa ansiedad de quiero estar bien, necesito estar bien. Me encanta Está y bien. lo mío iba mucho por ahí también. Y es que a mí me sirvió como el dejar de exigirme ser productiva cuando estoy en un día baja o cuando estoy triste o cuando simplemente no tengo la energía para ser productiva. Yo me castigaba mucho, soy muy autoexigente y creo que las personas autoexigentes me entenderán. Me castigaba mucho como que si no hago esto hoy, como que el deadline, ¿no? Tipo, se me pasó el tiempo. Claro. Y quizás hoy no es el día. O sea, la frase de podés con todo. No podés con todo. O sea, hay días que hoy no podés, porque hoy simplemente no estás en el mood o no estás en la energía para hacer eso. Entonces, como que me sirvió mucho entender que parar a veces también es avanzar. El típico desconectar para conectar
Me encanta, como que a mí eso me ayudó mucho, dejar de exigirme tanto cuando 100%. quizás no es el momento. A mí me sirvió cuando a veces me sentía medio sobrepasado por todo. Pintar mandalas, ya lo dije. Ay, me encanta. Es como que, bueno, mi atención estaba siempre, o sea, solo en pintar mandalas, no le daba bolas a nada. Era tipo, bueno, voy a bajar un cambio y me ponía a pintar mandalas. Y con eso lo llevé hasta que me aburrió los mandalas y tuve que buscar otra cosa. Bueno, es que yo creo que es muy personal. A mí, por ejemplo, me sirve mucho escribir aunque nadie lo fuera a leer. Claro. Yo creo que lo que nombrás en palabras, lo que ponés sobre un papel, como que pierde un poco de peso sobre uno y lo pasás como a compartir, ¿viste? Aunque nadie lo fuera a leer, es como que escribís, no para tener un texto lindo y compartirlo al mundo, sino para uno, ¿viste? Sí. Como Bueno, que lo a que mí, pesa adentro, dejarlo... Ligado con eso, me pasó, me acuerdo cuando yo iba a terapia, estaba como con un vínculo que ubican que uno se aferra, tipo, bueno, no tuvo un cierre, yo como que necesito el cierre. Y tipo, le caía todo el tiempo a mi psicóloga con eso y mi psicóloga me decía, tipo, escuchame una cosita, nenita. O sea, el cierre no lo vas a Ya tener está, como vos olvídate. querés. Me dice, ¿querés un cierre? Haz esto. Agarra una hoja Ay, sí. y escribirle una carta de despedida a esa persona. Vomitale todo, las cosas buenas, agradecele, putealo, lo que quieras. Y prendele fuego. Terminala, léela y prendela fuego. Me encanta. ¿Vos sabés que me pasó eso? Y parece re cliché una pelotudez, vos, le juro que fue una antes y después en mi vida. Es que esa lo que digo es carta. como sentir que te estás liberando, como que vos escribís y por más que no lo compartas, sentís Sí, que sí, liberás. Pero en cualquier ámbito de la vida. A mí me pasó, bueno, el día ese que dije que había tenido problemas en el médico porque me habían demorado no sé cuánto, pedí la hoja de reclamaciones, la llené, vomité todo y cuando la leí dije... Soy no, un pelotudo. no, la leí y dije, no la voy a llevar, se me fue una gana de pelear, pero todo lo que decía la carta lo sentía. Pues fue tipo, no la voy a llevar, no tengo ganas de pelear, pero ya me saqué todo, ya está. Es que yo creo que, o sea, yendo por este lado que estamos yendo de cosas que nos sirvieron, a mí lo que me sirvió como englobando todo esto que estamos hablando es entender que para los procesos no hay tiempos. Como que a veces te tenés que dejar un poco fluir y entender que hay que permitirse los sentimientos que te están pasando en ese momento y quizás estás en un mal día y bueno, y lo tenés que atravesar, o sea, y capaz que esa es la única solución. A veces lo único productivo es como dejarte caer un poco y aceptar el momento por el cual estás pasando, o sea, no autocastigarte, encontrar lo que sea que te quita un poco de ese lugar, ya sea pintar, escribir o prender fuego a la carta, lo que sea, pero como permitirte transitar el dolor. Re, estoy muy, muy, muy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Y yo creo que eso también es un poco lo que nos frena a veces de avanzar, como vos decías, es esa desesperación de querer superar a una persona, de querer estar mejor, de querer resolver algo que no estamos pudiendo. Yo le juro que las veces en las que mi vida más rápido se resolvió fue cuando solté esa tipo necesidad y Autoexigencia. autoexigencia de Claro. decir, esto se tiene que resolver ya. Me pasaba yo creo mucho que- eso. Yo lloraba mucho cuando estaba muy mal, lloraba todo el tiempo, tipo, quiero estar bien, quiero estar bien, quiero estar bien. Y lloraba y me revolcaba en la cama horas, tipo, me quiero sentir bien, quiero volver a ser la que era antes. Y era como, está No te flaca, estás permitiendo no, sentir. Claro. no llegás a ningún lado haciendo eso. No, te sentís Hacelo peor. igual, necesitas hacerlo, hacelo. Ponete tiempo. Claro. Pero no puede ser, tipo, el resto de tu vida vos, tipo, diciendo quiero estar bien y no hacer nada al respecto. O sea, Claro. nenita. Lo que pasa es que cuando uno está mal y se autosabotea tanto con el querer estar bien, yo creo que al final le estás dedicando tanta energía y tanta atención al quiero estar bien, que estás anulando ese sentimiento de tristeza que tenés, que no lo estás permitiendo habitar. Entonces, al final lo que estás haciendo es potenciar ese sentimiento, Total. me parece a mí, porque es como que estás tan enfocada en eso que el sentimiento no se va a ir nunca, porque vos como que le estás poniendo una barrera enorme, no lo estás dejando fluir. Entonces Lo es estás como... viviendo. Yo creo que también lo que sirve en estos casos es como hablar de lo que te da vergüenza, ¿no? Porque yo creo que la vergüenza se rompe y se termina cuando vos te das cuenta que lo tuyo hace eco en otra persona. Porque muchas veces tenés vergüenza a contar lo que estás transitando por creer que sos el único y te das cuenta que al final lo compartís y nunca estás solo. Entonces yo creo que la vergüenza a contar las cosas se rompe justamente cuando te animás a compartirlo con alguien y te das cuenta que probablemente hay muchas personas pasando por lo mismo que vos. Y ahí eso a mí como que me sirve para hacer las cosas más llevaderas también. Sí. Sí, a mí eso es otra cosa que me sirvió mucho, es entender que hay mucha gente pasando por lo mismo que yo. Yo eso, a mí me mataba sentirme como una incomprendida y esa vergüenza de lo que me pasa, solo me pasa a mí, seguramente a nadie más le pase. Y de repente cuando entendí y empecé a ver que había un montón de gente que había pasado por lo mismo, que estaba transitando lo mismo, fue como, qué boluda. Es que es muy importante animarse como a perder la vergüenza a eso, a contar lo que te está pasando, porque al
Al final somos todos seres humanos y creo que todos transitamos por sentimientos lindos y sentimientos quizás más duros. Y cuando te das cuenta de que no estás solo, creo que es mágico. No sé. Y además un problema que Total. puede pasar a cualquiera, qué sé yo. 100%. O sea, nadie está libre de... No, y aparte, algo que hablamos mucho acá, me acuerdo todas las veces que vino Ale Barbieri y lo remarcábamos, que la pena compartida es menos pena. Me O sea, encanta. siempre que cuando vos compartís eso que te está pasando y hay alguien que comparte lo mismo, automáticamente se vuelve más liviano. Porque es como que el peso lo compartís con otro Sí. y pesa menos. No tiene Y una también explicación es- muy... sí, sí. Yo creo que lo importante también al momento de compartir tus problemas es entender que nunca vas a ser un peso para el otro. O sea, para algo están tus amigos, para algo están las personas que te rodean. Es como eso también de entender que ¿por qué vas a hacer un peso para la otra persona por contarle un problema? Digo, somos todos seres humanos y seguramente tú le cuentes un problema que va a resonar en él. Y si no es así, si la persona te quiere, de alguna forma va a encontrar la manera, de estar para vos. Ya sea, a veces el silencio es la mejor respuesta. Entonces, con el simple hecho de contarle algo a alguien, ya te vas a sentir acompañado. Total. Y no sos un Tampoco- peso para el otro. O sea, es la Tampoco vida abusen misma. igual. No venga Bueno. siempre con problemas, porque ya llega un momento que sí, a mí me parece que me es una carga. Yo creo Me ha que no sé pasado. si es que, o sea, a mí me sería quizás un poco una carga, entre comillas, si siento que no estoy pudiendo darle una mano. Me explico como que si yo veo que una persona tiene muchos problemas y los está volcando solo en sus amigos, quizás le recomendaría como ir a un profesional. Claro. Porque obviamente que tus amigos te pueden escuchar y pueden darte el hombro y todo. Pero a veces capaz que no te pueden acompañar Yo de te una pongo forma la tan situación sana. que solo Claro. aparece para contarte No, y a problemas. veces... Ahí sí es una carga para lo mí. hemos hablado acá de... a mí me pasó de que hay gente que no quiere ser salvada. O sea, simplemente quiere atención. Inconscientemente, ¿no? No lo digo como en plan tipo, ay, quiero atención. Sí, No, sí, sí. realmente No se hay dan gente cuenta. que no quiere ser salvada en ese momento. Entonces, por más que vos 1000 veces le digas que debería arrancar terapia, 1000 veces te sientes a escucharlo y a darle consejos y a recomendarle cosas para hacer, esa persona en realidad no quiere. Yo creo que acá también es clave, y hoy escuché un podcast cuando estaba entrenando que hablaba de que las personas, viste, con el síndrome del Salvador, que es como, Sí. sí, yo cuido de todo el mundo, pero ¿y a mí quién me cuida? Yo creo que ahí es clave entender que una cosa es acompañar a la persona en su duelo y otra cosa es querer sacarla de ese lugar y salvarla. Acompañar a una persona en el duelo, decía el podcast, que significa que tú la acompañás sin influir en sus decisiones y en su acción. O sea, la persona toma las decisiones por sí misma y vos no estás ahí queriendo tener todo bajo control y salvar a la persona de la situación en la que Vos está. estás ahí acompañando. Exactamente, Para o dónde sea, vas. Sí. acompañás y bueno, y cada persona toma sus propias decisiones, porque creo que es muy normal también cuando ves a alguien mal, como querer salvarlo de esa situación, porque obviamente no querés ver mal a una persona Total. que le tenés cariño. Pero yo creo que es clave eso también, porque al final si querés salvar a la persona de esa situación, siento que no es sano ni para esa persona ni para vos. Total. Porque, o sea, está como toda la energía depositada en salir de ahí y a veces hay que permitirse Yo creo transitarlo. que muchas veces lo que pasa también es como el que quiere ayudar, también le pasa que tiene miedo que la otra persona no se sienta acompañada, ¿viste? Entonces como que entras en ese rol del salvador. En realidad no porque lo quieras salvar, por ahí tu fin sí es acompañar a la persona, pero por ese miedo de decir, tengo miedo que esta persona no se sienta tan acompañada por mí, entras como Sí, en le ese querés dar rol soluciones. y le querés dar soluciones. Y ahí es el problema porque muchas veces te terminás drenando mucho más a vos de lo que estás ayudando a esa persona. Así que al Bueno, final es un no poco tenemos carga, ningún sí. audio para escuchar de la centineta. ¿Alguna situación que les haya servido? Los quiero escuchar. Dale, che. Fabri, vos, algo que Yo. te haya servido. Lo que anoté ahí es mío, en realidad. Bueno. A mí me mira. sirvió que mi madre me acompañara al psiquiatra para que entendiera por qué me tenía que medicar y como para tranquilizarla un poco. Es gracioso, creo que ya te lo conté a vos alguna vez que llegamos y mi madre, que esto, que lo otro. Porque Fabricio es el primero de la familia que tiene ansiedad y mi psiquiatra me mira y le dice, y la trata. El primero en tener y tratarla. Claro. Como diciendo, Qué nenita. importante es que A vos te falta. Claro, Me parece que para vos así. también hay. qué importante creo que es entender que es valiente el que se anima a enfrentar sus problemas, ¿no? Y yo Obvio. creo que quizás a veces sentís que sos la primera persona en tu familia o en tu grupo de amigas que está transitando por una ansiedad o por un ataque de pánico o lo que fuera. Y en realidad capaz que hay más personas simplemente que no lo lograron identificar o lo quieren evadir. Yo creo que valiente es el que se anima a enfrentarlo. Pero socialmente está y a visto veces como se que lo es el juzga. débil. Es tipo Claro. el que va al psicólogo, el que va al Sí, psiquiatra o porque ay, necesita no sé qué. Y en realidad es el tipo que está enfrentando sus problemas. El más valiente. Claro. Y a veces sí. Es Yo el creo que que se la para sociedad igual cara a cara. está evolucionando mucho en todo esto de la salud mental. Pero sí, a veces se lo ve como débil al que va a terapia. Y en realidad, permítanme decirles, y acá con firmeza se los digo, que para mí
O sea, es el más valiente, porque es muy difícil enfrentarse a sus fantasmas y tocar los puntos débiles. Y sí, ir a terapia te destruye, pero te destruye por un bien a futuro, o sea, para sanar. Te destruye Entonces, para construirte. Claro, exactamente. Destruir para construir. Sí, bueno, yo les cuento, ayer de noche, mientras estaba terminando de editar el video para dejarlo subido, empecé un poco como a conectar con tipo, ay, ¿y si la gente piensa que me vengo a ser la víctima? ¿Y si la gente empieza a pensar tipo, esta loca? Entré como en esa... Esa es la peor. En esa tipo de construcción social de mierda que en un momento En esa cuando... no sale la canción. Empecé como a rumiar esos pensamientos y decía, tipo, qué vergüenza que la gente... Y yo estaba escuchando la canción y justo venía la parte de qué idiota fui al sentir vergüenza. Y cuando escucho eso digo, soy una imbécil. O sea, soy realmente Es que yo creo que pasa mucho que uno... O sea, siente que va a ser juzgado, en este caso vos por la canción, tipo, ay, creerán que soy víctima. Chicos, es imposible complacer a toda la sociedad. Sí, o sea, vos te tenés que animar a sacar al mundo lo que sea que te está pasando y si lo necesitas hablar, hablalo. Y yo creo que nadie tiene una posición que justifique el minimizar tus problemas. O sea, vos expresale al mundo lo que tengas ganas. Después, obviamente, cada uno con sus formas. Pero digo, ¿quién tiene el tupé de venir a decirte, ay, sos una exagerada? O sea, no tienen ni idea de la batalla que tú estuviste batallando todo ese tiempo. Entonces... O sea, el que no le guste, que no la escuche, ya está. Y toda la gente que te dice eso porque tiene la facilidad de tener un teléfono y que cuenta a cuenta no pasa nada y te manda lo que sea. Cara a cara no te lo va a decir nadie. Ay, quiero leer Hay un audio. Hay un audio lindo. Opa, a Son ver. todos A ver. hipócritas, manga de giles. Tenemos un audio. Estiren. Lee Bueno. el comentario que ibas a Voy a leer. leer antes del audio que ahora lo escuchamos. Acá Juli pone, acá una Jesusa que se abandonó a ella misma y no pude salvar a quien quería salvar. Y terminé tan mal, tan oscura, pero por suerte pude pedir ayuda a tiempo. El fin de mis hermanos hablaron con mis padres y contarles que estoy en tratamiento psiquiátrico y pasó lo que nunca pensé que iba a pasar. Mis padres me quieren ayudar. Oh, Ay, qué te abrazo bueno. muy fuerte, abrazo Total. virtual. Me encanta, Abrazo o sea, virtual. creo que es... Muy importante eso, animarse a pedir ayuda. Creo que Sí. animarse a pedir ayuda es el primer paso. O sea, el primer paso es reconocer que necesitas ayuda profesional. Sí. El segundo paso, obviamente, es animarse a contarlo. Y el tercer paso es como habitar el proceso, ¿no? Porque también seguramente, Juli, tengas momentos en los que digas, ¿para qué mierda pedí ayuda? Me estoy sintiendo peor. Y es lo que hablábamos un poco recién, que a veces ir a terapia sentís que te hace pelota. Mierda. Y va a Salís ser peor de lo que largo, entras a Va la a ser sesión. largo, tiene tiempo. que no tires la Claro, toalla. pero confía en el proceso y Para permitime mí- decirte que es sanador. Ir a terapia puede ser tipo que te destroce por momentos, pero para mí la sensación de salir con el pecho inflado y decir, Me como el mundo. no, y me animé a hacer todo esto y tipo y a enfrentarme a esas sombras que tenía ahí ocultadas en un cajón ahí en el fondo del placar. Para mí esa sensación no tiene ningún tipo de comparación. Sí, me animé a dedicarme un rato para mí. Total. Bueno, vamos A por ver. el audio, a Un café verte. terapia, así que- Ulises, ¿qué andan? Creo que un concepto fácil que entendí es que los problemas es como que están afuera, ¿viste? Vos mirándolos por la ventana. Y si cerrás la ventana, igual los vas a seguir viendo. Entonces te van a seguir haciendo mal. Deja la ventana abierta, deja que entre, no interactúa. Y de ahí salís para adelante. Total. Sí, sí. Muy Me de acuerdo. gustó. con Lo que pasa es que sí, yo creo que es clave entender cuándo los problemas vienen de afuera y simplemente los tenés que dejar pasar, como dice él. Claro. Y cuándo vienen de uno y merecen la pena ser trabajados. Porque obviamente hay problemas que a veces sí uno le puede encontrar una solución y puede tomar acción. Y a veces hay problemas que simplemente te encantaría encontrar una solución, pero tenés que No depende de soltar un vos. poco y entender que no depende de vos. Y que también un poco lo que hablaba Marian Rojas Estapé en este libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y bueno, en realidad muchos que están como en la psicología positiva es eso, ¿no? Que es el cómo vos te tomás las cosas. Total. Entonces yo creo que si te tomás como un aprendizaje los problemas, al final no existe No, y problema. ¿saben qué? A mí me pasaba mucho, y me acuerdo que una vez le caí a mi psicóloga con esta metáfora. Le decía, yo siento que los problemas en mi cabeza es como si cuando yo los digo estuviera dentro de un gimnasio y son gigantes. Por el eco de, Claro. ¿vieron cómo estás dentro de un gimnasio sí, sí. que todo retumba? Ahora, yo cuando le cuento mi problema a alguien, es como que salgo del gimnasio y lo digo al aire libre. Lo cuento y no es tan grande, ¿entendés? Y mi psicóloga me dijo, bueno, empezá a contar tus problemas, ¿entendés? Qué fácil que es. Ya está curada. Lo andate. resolviste solo, nenita. No, pero eso, nos pasa mucho eso. Nuestros problemas en nuestra cabeza retumban. Sí. Y cuando los decís para afuera, no retumban. A mí me ha pasado veces de capaz que contar algún problema con algún amigo y uno tipo termino y mi amigo dice, ¿y? Es tipo, no, eso.
No es para tanto, boludo. Tiene tremenda solución, muy fácil. Es que sí, yo creo que a veces uno le da tantas vueltas en su cabeza que en el momento en el que vos decidís compartir tu problema, como que ya avanzaste unos cuantos pasos. claro. Como que ya el problema pesa menos. Total. Entonces creo que es clave como estar Tampoco bien invalidar rodeado. el problema del otro, pero No, sí. obviamente no, que pero- no, pero para mí la clave es tener un grupo de contención, ya sea de amigas, de familia o simplemente un profesional, donde vos te animes a hablar tus cosas, tus problemas. Porque al final los problemas compartidos siento que pesan mucho menos. Total. Sí. No, los amigos no están solamente para compartir las buenas. Así que nada, hay que animarse a. Bueno, a acá eso. Juli terminó su cuento con: siempre pensé que por lo que me decían desde chica que yo siempre exageraba y lo que me pasaba no era nada porque yo tenía un techo y comida. Sí, te reentiendo porque a mí me pasaba lo Sí, mismo. a todo el mundo Ah, creo que le pero pasa. qué bueno. Yo lloraba por todo y era como, boluda, niños de tenés están todo. peor. Sí, claro. Pero Bueno, yo me no quedo acá importa. con esto que pone Juli. Qué bueno ver el cambio de los padres también, ¿no? Porque Total. en su momento de chica le decían que ella exageraba todo y que tenía un Sí. techo y una comida. Y creo que acá también es clave entender que nuestros padres están siendo padres por primera vez. Sí. Y yo sé Obvio. que hemos No lo escuchado hacen esta de frase malos. muchas veces, pero estoy segura que tus padres también, o sea, son los primeros en querer verte bien. Entonces Total. creo que también es entender un poco que quizás en la época de nuestros padres el psicólogo y el psiquiatra no se usaba mucho, estaba mal visto, era un poco más tabú que ahora. Pero también, Juli, valorá ese cambio que tuvieron tus padres, porque no es fácil. O sea, yo creo que hasta el día de hoy debe haber muchos padres que están como ácidos con ese tema. Totalmente. Entonces creo que al final, como decía, es como un poco un trabajo en equipo, ¿no? O sea, tus padres que tuvieron ese cambio y tú que te animaste a enfrentar y a ir a un profesional en busca de ayuda. Me encanta. Así que nada, me encanta. Qué linda. Hola, Pauli, la volviste, situación. te extrañábamos. ¿En qué andás vos, Pauli? Porque Pauli llegó a mandar unos audios a principio de año, que Y andaba ahora medio en pinchó. una, que se fue de viaje. ¿En qué andás con aquel caso que nos habías contado, Pauli? Updateanos. A ver, ¿qué más me sirvió? Uf. Bueno, a mí me sirvió mucho tener conversaciones muy incómodas que no, en realidad no las quería tener, pero gracias a esas conversaciones terminé en buenos lugares. Yo creo que las conversaciones incómodas son las que construyen vínculos más fuertes. Sí. Me pasa mucho, no sé, sobre O todo... rompe el vínculo. Bueno, Y pero bueno, si lo pero rompes, si pues, una- se te Claro, va a es porque no romper. valía la pena. No valía la Claro, pena. yo creo que si una conversación incómoda rompe el vínculo que vos tenés, ya sea con tu amiga, con tu pareja Sí, con o lo con que tu sea. familia, y seguramente esa persona de algo se estaba aprovechando antes de que tuvieran esa conversación incómoda. Porque, o sea, yo creo que justamente las conversaciones incómodas son las conversaciones un poco sin filtros y sin pensar mucho, sin darle No. tanta vuelta. Y al final, si uno se anima a enfrentarla es porque sentís que va a haber un beneficio mutuo. Y no la vas Total. a enfrentar al pedo, la vas a enfrentar porque realmente querés pasar Claro. eso. O sea, yo me pongo a pensar y jamás quiero tener una charla incómoda, pero hay veces que digo, bueno, tengo que hacerlo porque quiero dar un paso más en la relación, en mi amistad, con mi familia, tengo que hacerlo, no me queda otra. Es que yo creo que es parte de la madurez, ¿no? Como animarse a enfrentar eso que sentís que te está haciendo ruido y que es más difícil de hablar y de comunicar. Y ahí se va construyendo como la relación en base a confianza, transparencia, o sea... Me encanta. Ay, mira, Pauli puso mucho estudio y con lo otro aprendiendo a estar sola y quererme así. Muy Me bien, encanta. Pauli, muy bien, loquita, como Me debe encanta. ser. Hay que Ahora saber va estar a sola. llegar, va a llegar. Ya lo hemos hablado el otro día, esto de estar solo. Si querés, Pauli, tenemos un reel ahí en Instagram que habla un poco de esto, que está muy bueno. Bueno, llegó nuestra invitada. Yo ya la haría. Bueno, igual vamos a dejar la pobre que se Sí, tranquila. acaba de entrar. ¿Qué mandan? Bueno, inspector, últimamente Sí, estás. raro. Pasate nomás por acá adelante, muy tranquila. Buenas. ¿Cómo te dicen, vale? Vale. Bueno, tenemos dos vales, tocaya. Vale. Bien, Bueno, ¿y chicos, tú? le damos la bienvenida a Vale. Vale es psicóloga, la pueden seguir en sus redes. Tiene un perfil muy completo Sí. y con mucha data, que ahora se los vamos a dejar por ahí escritos, pero es @psicología y voz. Y nos vino a acompañar en el día de hoy. ¿Cómo estás, Vale? Ay, gracias. llorar, chicos. Ay, yo también. Bueno, lo bueno No es que la podemos gente ya arrancar pronto lo... Tenemos que arrancar así, Mirá. porque se trata de eso. Si hacemos llorar a Outline, hoy es el día más feliz de mi vida. Está complicado. Está O sea, complicado. yo cuando lo escuché dije,
o sea, ¿viste cuando las cosas se dan y decís, o sea, yo soy uruguaya, pero vivo en Argentina? Y nada, y justo vine en estos momentos, vengo 2-3 semanitas, vengo, trabajo acá, trabajo allá, en fin. Y cuando me dice Fabri, Manu va a lanzar una canción, qué sé yo, qué bueno, la escucho y digo, ¡demon! O sea, no puede ser que no esté, pero al margen de eso, digo, qué bueno decir con esas palabras lo que muchas personas no pueden, ¿no? Y ahí está la identificación y lo que se escucha mucho en el consultorio y el estigma de lo que es la salud mental. Sí. Y decir, no puedo, tengo que Quizás poder. un poco la vergüenza también, ¿no? La vergüenza, A contar las 100%. cosas. Muy Estábamos valiente. hablando un poco de eso justo. Yo creo que a mí lo que más me costó fue un poco eso, ¿no? La vergüenza de decir... Claro, aparte, cuando a mí me pasó, yo tuve depresión tipo entre 2020 y 2021, Uy, que siento que hubo pandemia. un boom ahí Ah. también, Sí, ¿no? Como que sí, recontra. todo lo que veníamos... Medio que arranqué antes, igual que arrancara la pandemia, ya estaba... Claro, la pandemia ya era todo un por día. Pero en la pandemia, claro, todo se fue a la mierda. Pero en ese momento, hasta ese momento, siento que nadie hablaba que tenía depresión. Era como, escuchabas algún caso, pero y era como, fulanito tiene depresión, como si fuera un Sí. loco que estuviera en un manicomio. Entonces, claro, yo durante como mucho tiempo, aparte yo tenía una depresión que era funcional, o sea, vos me veías y no te dabas Una cuenta. depresión Claro. sonriente. Claro. ¿No? Cuando a veces pasan esas depresiones sonrientes o vienen a consulta, y esto que después cuando escuchemos el tema o hablemos un poquito más en profundidad, ahora que puedo respirar mejor, vine como que subí la escalera, hablemos más en profundidad, esto del piloto automático y de que uno sigue con sus cosas pero no siente nada. Claro. Y las personas de alrededor no se dan cuenta porque hay depresiones que son funcionales, no es que esto de hablar de salud mental también fue un boom, me parece, después Sí. de la pandemia. Y que ustedes, que son Es re nuestra generación jóvenes, también, creo. sí, es la generación de ustedes y la nuestra, que soy un poquito más grande que ustedes, es como bisagra, ¿no? La millennial es como bisagra y después vienen las generaciones, nada, de ustedes que me parece que vienen a salvar un montón de cosas y a romper con todos estos mandatos también que, bueno, ni nuestros padres y nuestros abuelos ni hablar, ¿no? Sí, no, ni loco. Pero nada, los varones hablando de salud mental se juntan, che, me siento mal y tengo ganas de juntarme con mis amigos porque me siento mal. Sí, porque Me quiero encanta. juntarme. Vale, Me hace ¿no? sentir mejor. Exacto. Si no te molesta, ¿vos qué generación sos? Yo soy millennial. Bien. ¿Tengo que Pero- decir mi edad? No, pero si soy... no querés, no. No, tengo 40 años. Y en tu generación, o sea, era bastante tabú el tema de la terapia. O sea, vos estudiaste psicología desde Mira, adolescente. yo me recibí en el 2011. O sea, que hace Sí. un tiempo. La verdad que, a ver, yo me fui a vivir en el 2014 a Argentina y es un cambio rotundo de cabeza, Claro. ¿no? En Uruguay tenemos aún que remar un poquito con todo eso de la terapia y qué sé yo. En Argentina levantás una piedra, somos 8 que salimos, hola, somos Claro, psicólogos, claro. pero también está súper incorporado en la sociedad el hacer terapia, ¿no? Como un hábito, no es ni siquiera como para trabajar algo puntual. Sí, no tenés sino- por qué tener problemas. Claro, sino que es como un hábito. Y acá a mí me pasó cuando me recibí, yo era muy chiquita cuando me recibí, y me costó un montón. Me costó un montón el consultorio, me costó un montón que la gente acuda al consultorio porque quiere O sea, no tenía conocerse. pacientes. Claro. Claro, pero claro, me costó un montón tener pacientes, era como que no me encontraba. Y una de esas cosas, entre otras, fue la que me llevó como a moverme, ¿no? A decir, bueno, profesionalmente, capaz que todavía Uruguay no está, está preparado. claro, o yo no estaba preparada por Uruguay, no lo sé. Sí, hay que ver. Y bueno, y ahí fue cuando vas a otro lugar y decís, hay una cabeza como más abierta y tienen como el hábito de la terapia. Si bien también tienen como el hábito mucho de la terapia psicoanalítica, que también está rompiendo un poco eso para pasar a otras terapias un poco más flexibles, más rápidas y qué sé yo. Yo hago terapia cognitivo-conductual, que sirve para distintas cosas, ¿no? Para cada terapia, para cada paciente. Total. Claro. Digo, Que es no muy es- personal, ¿no? Sí, O sea, total. Es súper personal pero hay terapias que son más eficaces para distintos Claro. trastornos, por Sí, sí, ejemplo, sí, sí. ¿no? Como las fobias, está bueno tratarlas con una cognitivo-conductual para, tipo, estructurar conductas. Claro. O pensamientos, tipo la ansiedad también. ¿Querés explicarnos brevemente la diferencia entre cognitivo-conductual y psicoanálisis?
es inmensa. Bueno, brevemente, por si alguien, porque a mí yo no quisiera, la tengo tan clara. a mí me gustaría como explicar quizás lo que es la terapia cognitivo-conductual y las terapias de tercera ola y las terapias basadas en la evidencia. Eso es fundamentalmente lo que la diferencia del psicoanálisis. Ok. Y que vengan de uno. Pero el psicoanálisis es una terapia como más lenta, es como más profunda, que es donde hace que el paciente se pregunte mucho más. Y a veces nos acusan a nosotros o nos señalan como que somos muy directivos a la hora de trabajar con un paciente, porque hay protocolos. Claro. Entonces, de repente viene un paciente con ataques de pánico y vos le das un protocolo. Y no trabajás el mismo protocolo con todos. Claro. O sea, depende del paciente, vos obviamente lo vas adaptando. Claro. Pero sí, a veces tenés que direccionar, o por ejemplo, en una depresión donde no es tan funcional. Hay depresiones que la persona deja de comer, deja de tomar agua, porque no tiene sentido su vida. Entonces, si vos no trabajás la activación conductual, que es un poco lo que trabajamos desde la terapia cognitivo-conductual, que es cuando vos decís que no, eso lo tenés que hacer. Entonces, no me quiero levantar de la cama. Uy, pucha, pensé que no me tengo que levantar. Y si bien la depresión no es una cuestión de voluntad, porque es como que vos le pidas a una persona que tiene 40 grados de fiebre que corre una maratón, o sea, no va a poder. Sí, realmente no puede. No puede. Sí empezar a cambiar hábitos o empezar a activar la conducta y que vos lo estés como empujando hacia eso hace que la persona se mueva un poco. No solo, nosotros siempre decimos como, si estás en el desierto y te pica una serpiente, vos no vas a ir a preguntarle por qué te picó, vos vas a resolver, Claro. vas a buscar el antídoto y vas a ir al médico. Entonces, un poco esto nos diferencia de que no buscamos causas, ni que vos te cuestiones tanto en ese momento, sino disminuir un poco el síntoma para que vos puedas vivir una vida aunque tengas malestar. Obvio. ¿Ok? Ok. Entonces es un poco más flexible y quizás es como más rápido el efecto con respecto a los síntomas. Si viene una persona con síntomas de ansiedad o con síntomas depresivos muy profundos, necesita que vos se lo bajes rápido. Claro. No porque me pasa, sino necesito funcionar Sí, y quizás necesito... Después, una una vez vez que que puede empezar a funcionar, ahí sí podemos lo ir a sacamos más escarbar un tranquilo. poquito. Recontra sí. Tranquilo, Claro. Yo con tengo una pero hay que pregunta salir de ese pozo. antes de pasar específicamente a la canción, vinculado igual, esto que decía Manu de que ella tenía depresión y nadie lo había notado. ¿Qué le dirías a todas esas personas que quizás sí lo notan y no saben muy bien cómo acercarse a la persona que está mal o cómo acompañarla? Porque es algo también que hablábamos la otra vez y una chica nos contaba un testimonio de que le tocó acompañar y llega un punto en que decís, no sé qué más hacer. Es que a veces Y solo tengo miedo tenés que que a la persona estar. le pase algo. Es que a veces uno siempre tiende a querer resolverle al otro. Y a veces un abrazo o el estar hace mucho más que que un consejo. ¿No? El estar es mucho más hay muchas presencias ausentes, ¿no? Tipo, Sí, tenés que el hacer esto, silencio a levantate, veces. no podés estar así. Mirá todo lo que tenés a tu alrededor. Y eso no es acompañar. Yo creo que eso es lo peor, ¿no? Cuando una persona está mal, estar diciéndole como, mira todo lo que tenés. Siento que es imposible prácticamente a una persona que realmente está con depresión hacerle ver las pequeñas cosas. Total. O sea, no le vas a Es que ya solucionar sabe que nada. las tiene, Claro, y le eso estás le hace cargando otro peor. peso. Es que era lo que me pasaba a mí. A mí creo que lo que más me dolía era decir, pero yo tengo la vida del sueño de millones de personas. Sí, ¿por qué estoy mal? Y Claro, no no puedo, tiene o sentido sea, estar yo mal. me levanto de mañana y pienso una razón por la cual levantarme y no se me ocurría ninguna. Total, y eso te re frustra. Horrible. Porque vos lo ves, lo que te dicen. Tenés todo, tenés una vida hermosa, tenés todo lo que querés y siempre querés algo más. ¿Qué es lo que te pasa? Esto de resultar un peso, ¿no? También. Y bueno, no lo puedo ver, no estoy bien. Entonces yo creo que respondiendo a tu pregunta, a veces no tenemos que decir y no tenemos que preocuparnos nosotros por ser útiles en lo que decimos, sino que creo que tenemos que preocuparnos u ocuparnos, mejor dicho, de acompañar, de abrazar, decir, acá estoy, y de preguntar sobre situaciones suicidas. Porque no tengamos miedo de hablar con esa palabra. O sea, ¿en algún momento pensaste en quitarte la vida? ¿Y vos crees que la persona En- esté 100% sincera? Quizás no, pero vos se lo preguntás. Y ¿Sí? si te dice que sí, ¿qué le dirías a la Claro, persona que está ¿cómo acompañando tenés que actuar haga? ahí? Y si te dice que sí,
le decís, te acompaño a buscar ayuda, busquemos ayuda juntas, busquemos un psicólogo, vamos al psiquiatra. Y si no lo hace, podés vos, con una responsabilidad afectiva con esa persona, hablar con alguien cercano. ¿Sí? Porque, a ver, nosotros sí debemos confidencialidad al paciente y sin embargo, cuando pasan esas cosas, tenemos que activar un protocolo. Claro. Ok. ¿Sí? Nosotros que tenemos confidencialidad, vos con tu amiga, Sí, sí, sí. tenés lealtad, pero esta lealtad va a hacer que vos, si ella no está pudiendo pedir ayuda, la ayudes. Yo creo que eso no deja de ser lealtad. O sea, no es que Recontra. estás traicionando la confianza y le contaste a no sé quién. No, para mí es más leal eso de, bueno, sé que estás pasando por esta situación, se la voy a transmitir a alguien que te pueda ayudar mejor que yo. Yo creo que Total. debe ser muy normal también que la persona que está mal, si tú pedís ayuda por él, quizás lo toma mal y se enoja. Pero creo que ahí es importante, y acá Ahí corregime, te la tenés que bancar, que si sí. sos la persona que está acompañando, o sea, saber que vos vas a actuar en lo que a ti te deja en paz, ¿no? Como, Claro. o sea, yo sé que quizás vos estás mal y te enojás y yo voy y pido ayuda por vos, pero a mí esto me va a dejar en paz. Sé que hice hasta lo último por intentar ayudarte. Claro, enojate si querés, pero... Claro, es esto que vos decías, como vos sos leal y vos te quedás tranquilo con que ayudaste desde lo que tenías que hacer, ¿viste? Entonces, nunca tener miedo, nunca decir una palabra por otra. O sea, si es mi amiga o mi amigo, loco, tu vida, ¿sentís que tu vida no tiene sentido? ¿Sentís que tu vida que no vale? ¿Sentís que esta vida no te hace feliz? ¿Y pensaste en algún momento, tuviste una idea de quitarte la vida? Sí, ¿no? Bueno, y ahí es como activar el protocolo amigo, Sí, Claro. sí, obvio. ¿no? Como nosotros lo activamos A mí me profesional. lo preguntaron en su momento y yo nunca tuve pensamiento suicida. Sí, te pasa que, o a mí me pasaba, era como, si me muero me da igual. Claro. O sea, Pero no si lo me muero buscás. mañana me da igual, Sí, sí. pero nunca se me cruzó por la cabeza decir, bueno, yo voy a tomar esa decisión. Claro, no lo buscás, si No, se da, no. bueno. Pero sí está bueno que te lo pregunten porque aparte te hace consciente como... ¿Qué tan mal ¿En qué estás? situación Sí. estás? Pero algo que me pasaba mucho, que esto sí no me generaba como cierto repele a ciertas personas, que era esa gente que como que no los quiero culpar, pero como que inconscientemente como que se lavaban las manos diciéndote tipo, bueno, tenés que ir a terapia, ¿viste? Y como era Ajá. como, sí, ya sé que tengo que ir a terapia, pero yo con mi terapeuta hablo unas cosas, contigo quiero que me escuches. Y era eso, era como, sentía como que un poco se lavaban las manos con él, tipo, tenés que ir a terapia. ¿Y esas personas eran muy cercanas y tenían alguna responsabilidad, por llamarle de alguna manera? Eran amistades. Amistades. Sí. Ok. Yo creo que ahí es clave también entender lo que pasa, que siento que si uno realmente está tan mal con uno, es muy difícil también ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y entender que para tu amiga seguro también es re difícil estar Obvio, acompañándote. Obvio. Es que por eso terminás como terminé yo. Yo siempre decía, tipo, yo que me merecí un Oscar en esa época de mi vida. Porque De actriz, total. Yo era un personaje hasta Bueno. que entraba en mi cuarto. O sea, yo en mi cuarto era yo, afuera de mi cuarto era un personaje 24/7. Entonces, claro, yo lo pienso y digo, tampoco juzgo a la gente que no se daba cuenta o que me decía este tipo de cosas porque no entendían realmente lo que yo estaba pasando. No lo veían. Hasta que llegó un punto que me desbordó y fue como no hay personaje que pueda banco. sostener en este punto. Sí, y a eso en psicología le llamamos masking. Bueno, es que eso, ¿sabes qué iba a decir eso? Yo una vez, o sea, estuve en una situación de acompañar y la persona me decía un poco eso, como estoy cansado de ir con una máscara por la vida. Y es un poco eso, creo que lo que le pasa a la persona que está mal, como que se quiere mostrar bien frente al resto porque está mal, pero quiere también como cuidar del resto y al final termina siendo perjudicial para todos, porque el que te acompaña carga con la culpa después de no haberse dado cuenta y el que estaba mal carga con la presión de tener que estar bien para el resto. Sí. ¿Y por qué creen que hacemos eso? Y yo creo que es un poco porque te sentís un peso para los demás y Sí. porque no te querés mostrar vulnerable. Pero yo creo que ahí es clave. Lo que pasa que siento que es como prácticamente imposible que si estás mal te des cuenta de todas estas cosas. Pero creo que es clave entender que si vos te mostrás vulnerable y la persona se aprovecha de eso, evidentemente no te merece. Claro. No, total. Y esto que dicen está buenísimo y a mí me parece también que es por el estigma, ¿no? Obvio. Porque no te juzguen, porque no hay tiempo en esta vida para sentirse mal, ¿no? Siempre hay algo para hacer donde implica que te sientas bien, proyectos, cosas y todo eso te tiene que hacer feliz. Sí, también creo que hoy en día a mí me pasa que es un arma de doble filo, siento como
que hay mucho en redes sociales del positivismo Naif. que era como El de la taza. si lo crees, creer, crear. Sí. Si vos pensás positivo, es tipo, no puedo. un poco. No Bueno. puedo. O sea, por más que quiera, no puedo. Es un poco lo que hablábamos hoy de que querer es poder. No, a veces no podés No. con todo, querés, pero no Y se querés puede. mucho, pero no. Hay un libro que, no sé si lo conoces, se llama Hasta los cojones del pensamiento positivo. Sí. Es un librazo. Librazo. Si están como saturados de la sobreinformación y del pensar positivo y sentís que no podés pensar positivo, está muy bueno. Y esto que dice Val está buenísimo también porque ahora con esto de las redes y que también es un boom la salud mental, ¿no? Sí. Y hay un montón de personas, hasta yo a veces me aburro de mí misma cuando subo algo, digo, no, borralo, o sea, ya está. Tanta gente hablando de lo mismo. Entonces como que también uno como divulgador de salud mental tiene que tener mucho cuidado y tenemos que tener cuidado, chicos, con lo que consumimos. 100%. Porque si lo dice un profesional es una cosa y si lo dice alguien que no es profesional puede meter la pata y yo he visto cada metida de pata que tremenda y entonces seguimos muchas cosas que tienen que ver con eso y nos infoxicamos. ¿No? Hay un término que nada, que a mí me gusta hablarlo mucho para ser consciente de cuándo estamos infoxicados. Nos intoxicamos de información y a veces no es de la buena, y a veces hasta se contradicen. Entonces tenemos que ser cuidadosos con las redes, tenemos que ser cuidadosos con esto de la sobreinformación y realmente ser críticos, tener pensamiento crítico y que no todo funciona para todos. Total. Entonces, en las redes, cuando divulgamos, también siempre decimos, esto no sustituye la terapia. Claro. Esto simplemente es pero un destellito de lo que puede ser un trabajo Un terapéutico. disparador para que te animes a... Claro. Bueno, yo me acuerdo una vez, no fue en este programa, pero yo fui de conductora invitada a otro programa y vino una invitada que es una persona muy conocida y ella decía que no necesitaba ir a terapia porque ella hablaba con su mamá y con su hermana. Ah, Pa. claro. Y Está yo, bien. claro, la escucho decir eso al aire, donde hay gente mirándolo, y era como, claro, ¿no? ¿Quién le avisa que nunca no puedes decir eso si nunca fuiste a terapia? ¿Entendés? No, O yo sea, creo que también uno a andá veces de ser una pierde- persona que tiene depresión que vaya a hablar con su madre y con su hermana. No, y ¿entendés? aparte Te puede le aportar, siguen pero- reforzando las mismas creencias de toda su vida que quizás Total. son las que la enfermaron en algún punto. Total. Que yo Entonces- creo que a veces también es difícil como tomar conciencia de la dimensión que tienen las redes, ¿no? Obvio. O sea, de lo que puedes estar Y influenciando. lo fácil pero- que se puede subir algo, que puede, o sea, puede Eso, ser real o no. Porque no hay, a Andás ver, a no hay ver. restricción y a veces lo que te banean son cosas que no tienen sentido y no banean cosas que son realmente... Es tocar un botón y subís cualquier cosa. Sí. Lo que quieras. Sí, Por eso. sí, y de manera como generalizable, ¿no? Si esto te pasa, entonces tenés Hacé esto. esto. A mí me pasa ahora con las nuevas generaciones que llegan a consultar y te dicen, vi como un montón de TikToks que de test sobre el TDAH y todos tienen TDAH. Entonces digo, debe estar de moda en TikTok. Entro a TikTok porque yo soy veterana, chicos. Entro y digo, claro, obvio, están todos haciendo TDAH. Entonces esas cosas... Obviamente, está buenísimo que Mucha se gente. despierte como, a ver, La lo curiosidad. tengo, analizo, qué sé yo. Pero no desde el lugar de lo tengo, soy No. un síntoma, soy un diagnóstico. Entendiendo que al ¿no? final son La redes etiqueta. sociales como Sí. tal y... Total. Pero un poco por todo esto, o sea, ¿cuáles crees vos que son los pros y los contras de ser psicóloga? O sea, Uy, ¿por qué elegiste eso? Tipo, ¿por ayudar a la gente o...? uy. En realidad, claro. A ver, ¿por qué lo elegí? La verdad que yo creo que las personas que elegimos psicología o alguna carrera que tenga que ver con vocación de servicio es porque alguna vez necesitamos ser cuidadas. Y en algún momento no lo fuimos. Y necesitamos ese abrazo que quizás damos en esas sesiones que también, no sé, yo no soy una psicóloga ortodoxa, ya me conocieron 5 minutos y se dan cuenta. Nada, lloro con mis pacientes, si los tengo que abrazar los abrazos, si ellos no lo lloran, le digo, ¿querés que lo llore yo? Porque esto es difícil, o sea, hay algo que no estás pudiendo llorar y yo lo tengo Sí. acá, o sea, lo siento. Entonces hay cosas que se transforman en abrazos cuando uno es terapeuta y de esos abrazos que no nos dieron en algún momento. Entonces, yo creo que por eso también elegí y es una carrera que la volvería a hacer. Pero ojo con el universo, porque yo dije eso y cuando me fui a Argentina casi tuve que volver a hacer mi carrera. Porque la reválida de la UBA fue, en fin, no importa. ¿Para qué traer esas cosas? Pero fue un quemo terrible. Y dije, bueno, universo, gracias. Como estamos alineados, tampoco era tan literal, pero es una carrera que sirve aunque no la ejerzas. ¿Viste?
¿viste? O sea, nos sirve para la vida. Yo creo que esto que está pasando ahora con la educación emocional en los niños está buenísimo, pero deberían enseñarle psicología práctica, porque está buenísimo que el niño aprenda qué le pasa y lo pueda identificar, pero qué hace con eso después no sabe. Claro. Bueno, eso por un lado, respondiendo a tu primera pregunta de Perdón, por chicos, qué. estoy al borde del llanto, quiero que lo sepan. Yo también, tranquila. Ya vamos a llorar. Bueno, esto es para sentir. Me encanta, a mí me encanta llorar. Esto es como los espacios seguros que también se arman cuando surgen esas emociones, están buenas. Y después, ¿cuáles son los pros y los contras? A ver, yo amo ser psicóloga. O sea, es mi pasión, es mi vocación, yo amo mi profesión, amo conocer, hacer esto, divulgar, llegar a cualquier persona, que por eso fue en un inicio porque surgió mi Instagram también, como democratizar la psicología, que alguien que tenga un celu pueda decir, che, tengo un celu y puedo acceder a alguien que me esté hablando de psicología cuando quizás es tabú en mi familia, en mi sociedad, ¿no? Entonces yo creo que muchos pro tiene, y la mayoría son pro. ¿Qué es esto? Es conectar con gente, conocer personas desde lo soft, desde lo blandito de la persona, ¿no? Tipo en un trabajo, conocer sus habilidades más duras y acompañar después que se ría esa persona que vino llorando, ¿no? Que te abrace y te agradezca. Dar un alta, chicos. Claro. O sea, dar un alta es no por uno, porque lo logró uno, sino porque ves que esa persona viene y se sienta así, de repente está en la sesión así, tirado para atrás y así, sí, está funcionando. ¿Viste? Como esas cosas que son lenguaje corporal. No sé, que se vayan a París y te traigan un imán. Vos decís, te fuiste a París, te acordaste de mí. O sea, cosas así. ¿Eso sos consciente de la importancia que quizás tenés en tus pacientes? Es fuertísimo. No, sí, porque soy muy responsable con mis pacientes. Pero a veces me sorprende. A las 12 de la noche en Navidad. Claro. Digo, es una parte importantísima de su vida. Uf. Sí, quizás le está salvando la vida a muchas personas, literalmente hablando. ¿Viste? Esos son pro enormes, pero todo poder lleva una gran responsabilidad. Eso te iba a preguntar, porque como todo en la vida me imagino que alguna contra debes identificar. Sí, ahí. y de repente yo creo que, qué sé yo, las contras es que a veces uno no está tan bien y tiene que estar bien, esto que decíamos, pero me parece que está bueno también darnos cuenta cuando no podemos sostener, porque somos humanos. Entonces ahora cuando yo les decía, yo no soy una psicóloga ortodoxa, no es que siempre estoy bien, y a veces digo, chicos, hoy no estoy bien para tener las sesiones, las pasamos para mañana, no le suspendo sesiones semanales nunca, pero alguna vez si me sucede algo, no tengo problema en que ellos sepan que no estoy bien emocionalmente o me pasó una situación que no puedo, porque no sería ético tampoco estar así y estar pensando en una situación familiar, quizás por ejemplo. de tu dolor y no... Sí, no podés sostener. Entonces, nada, es algo que te implica también a veces estás de vacaciones y te querés tomar unas vacaciones y tenés un paciente súper agudo en ese momento y decís, no es el momento. Claro. Me necesita, ¿no? Entonces, no es que sea una contra, pero sí es una gran responsabilidad. Y la otra contra es no poder ser amigo de mis pacientes. Ay, qué difícil. Que muchas veces digo... Tipaza debe pasar por ahí que decís... Ay, sí. A mí me pasaba mucho con mi psicóloga que siento que éramos la misma persona, pero con una diferencia de 30 años. Es tremendo, te pasa eso. Y mi psicóloga me escuchaba hablar y pila de veces como que yo le quería explicar una situación y me decía tipo, ni me la expliques porque ya sé todo lo que está pasando por tu cabeza, ya lo sé. Y a mí me hubiese gustado mucho ser amiga de mi psicóloga en su momento. Aparte mi psicóloga era como muy responsable en ese sentido de tipo... O sea, era súper amorosa y eso, ni en pedo era ortodoxa en el sentido de que sí, obviamente ha llorado en la sesión conmigo alguna vez y había como cierta cercanía y muchas veces también me ha abrazado un montón de cosas en su momento, pero igual sí que había como un límite ahí que no lo cruzaba ni en pedo. Igual siento que para mí era muy necesario porque yo soy muy confianzuda. Claro. Entonces entendía y me servía también como que marcara un límite, pero por momentos era tipo, ay, está, que ganas de ser tu amiga y contarte tipo los chismes, ¿entendés? Bueno, a nosotros también nos pasa. Desde nuestro lugar también nos pasa y de repente estás así, porque te está contando tipo algo que es lo que le pasa, pero vos lo vivís como amiga. Claro. Si no, pará, como... Sí, claro. Y querés saber más y decís, no tengo que preguntarle más porque es esto lo que necesito saber. Entonces a veces haces una vueltita de pregunta y nada, y sabes un poco más, pero para
porque eso también alimenta la alianza terapéutica. Claro. Y sin alianza terapéutica no hay progreso. Entonces, si no existe esa empatía y esas ganas como de... Esa conexión más de amistad, capaz. Sí, más linda o más íntima, nada, como que se pierde la alianza. Obvio, es que ir a una sesión de terapia de posta, siempre lo digo, o sea, es el desnudarse al 100%, y si no tenés esa confianza para poder hacerlo, y muy difícilmente te vaya a lo más profundo. Entonces, para mí eso es clave. Yo me acuerdo mi primera sesión de terapia la tengo tipo grabada a fuego. Y ahí justo Flo preguntó, ¿hubo algún momento clave en que sentiste que algo empezó a cambiar? Mi primera sesión de terapia. Cuando me siento en el sillón y me pregunta, ¿y por qué estás acá? Yo venía hace tipo 1 año y medio procrastinando empezar terapia, ¿tá? 1 año y medio que decía, tengo que empezar. Toda la semana decía, tengo que empezar. Hasta un momento, no sé, tuve un shot de valentía y le mandé el mensaje. Y cuando llego y me siento, ya para empezar, cuando la veo llegar, me doy cuenta que era la mamá de un compañero mío del liceo, que compartimos nada, creo que 1 año del liceo, pero yo ya la tenía de vista. Claro. Y ahí dije, ¿qué paja? A eso te digo paja. ¿Qué paja? Dije, ¿qué paja? Ya fui, balde. ¿No? Pero me siento ahí y me dice, ¿por qué estás acá? ¿Cómo te explico? Y Claro, ¿por dónde empiezo? Tipo, por cuando salí del canal de mi madre. O sea, literal. Y lo primero que me salió fue... porque hasta acá pude sola, le dije. Y a partir de hoy no puedo más sola. Y ella como que me miró así... Y fue un momento tan incómodo, pero creo que nunca sentí tanta incomodidad en mi vida como ese silencio en la sesión de terapia cuando mi psicóloga se quedaba en silencio y era como, tengo que llenar este vacío. Y yo tipo, no lo tengo que llenar este vacío, tengo que poder con este silencio. Y cuando pude poner en palabras el hasta acá llegué, no puedo más sola, a partir de ahí fue que como que empecé a empezar a escalar el pozo. Sí, porque a veces, a ver, eso que vos dijiste en tu primer enunciado, digamos, nos demuestra o nos viene a decir que hay una persona con insight, ¿no? Con insight emocional, que se da cuenta hasta dónde puede, ¿no? Que acepta que no puede más sola. Entonces eso es un recontra sí en la terapia. ¿Es el primer paso o no? Obvio, re. Entonces esas cosas ya nos muestran, es una fotografía de quién tenemos adelante, ¿no? De a quién, con quién vamos a trabajar y de qué manera. O sea, esa persona está predispuesta. Y esto que vos decís, salir del pozo, también a veces tenemos como, no sabemos qué herramienta usar y en vez de usar la escalera usamos la pala. Claro. ¿No? Entonces estamos en un pozo, después vamos a ver lo de la canción también, pero en esto de que no puedo salir o las cosas están en mi cabeza, me confundo, distorsiono la realidad y utilizo herramientas equivocadas. Total. Entonces, las tengo ahí, pero yo sigo usando la pala porque es la que estoy acostumbrada a usar. Lo conocido. Claro. Obvio. La zona de confort, por decirlo de alguna forma. Es la zona de confort Era inconfortable. revolcarme en el estoy mal. Para Exacto. mí. Era como, sí, estoy mal. Sí, estoy es lo mal, más mal. ¿Qué fácil. voy a hacer? Ya se me pasará. Que es un poco lo que hablábamos, o sea, tomar el paso de ir a terapia es lo más valiente, lo más difícil también. Es que no, o sea, sabes que yo no sentía que se me iba a pasar. Al revés. Yo sentía que ya está, que mi vida iba a ser eso. Sí. O sea, te Por ibas el a quedar resto de mi así. vida. Sí, yo no iba a poder volver a sentir, no iba a poder volver a llorar. Claro, que vivías. Es que pensás que no vas a salir, porque es tan profundo ese pozo, es tan profundo y vos ves a los demás, porque tendemos siempre a compararnos, Obvio. porque nuestro cerebro no evolucionó tan rápido como nosotros y quedó como en esa parte primitiva de que el meterse en la tribu, el compararse, el ser parte de la tribu me iba a salvar de los depredadores. Si yo me quedo solo, entonces me come el tigre diente de sable, ¿no? En las cavernas. Entonces el cerebro primitivo nos lleva hacia ese lugar, a compararnos para pertenecer. Entonces, cuando a mí me está pasando algo de esto, como a mucha gente le pasa, pero nadie lo dice, nos parece que solo nos pasa a nosotros, que solo me está pasando a mí. Entonces me hundo más por no decir, no, esto se vuelve tan dramático y termina siendo cada vez más oscuro, que... Qué increíble igual me hiciste dar cuenta ahora cómo nos comparamos con la sociedad y en las redes. Nos medimos por las cosas lindas nada más, ¿no? Ujú. Sí, Porque obvio. nunca te comparás con la sociedad como decir tipo, mirá qué bueno que hay alguien que está transitando el mismo problema que yo. Es un viaje. Total. Che, me gustaría escuchar la canción, pero antes quiero yo responder una cosa que pusieron en el chat. A ver. ¿Qué opinas de tener un programa de streaming como terapia? Aclarar que creo que ya
está más que sabido, que nosotros en realidad no es el fin ser sus No. terapeutas. Ni en pedo, es simplemente pero- que encuentren en nosotros un Claro, lugar si les seguro. ayuda, Exacto. Cada uno tiene sus métodos. Pero si les no ayuda. somos psicólogos, chicos. O sea, terapia no nada acá. sustituye la terapia. No. Eso lo No, respondo yo igual- y creo que. Pueden Hemos sumarlo. logrado que gente que se sumó a la centineta empezara a terapia. Ah, bueno, eso sí, Claro, obvio, pero no pero que somos no terapeutas nosotros. No, ni sustituimos a la palo, terapia. ni a Es palo. simplemente que sientan un lugar seguro donde todos podemos Que esto ser. le sume a la terapia. Que ya Y que hacen. se hable en un lenguaje que pueda comprender todo el mundo, ¿no? A mí me parece que tenemos que eso. En el streaming o en situaciones, en programas así que la gente consume y que consume la gente joven también, es que tengamos un lenguaje accesible para cosas que quizás son más complejas. Obvio. Yo ahora les expliqué esto del cerebro, que si lo queremos hablar técnico, podemos hablarlo en un lenguaje que no entiende nadie. Claro. ¿Cómo Pero no? sin embargo, uno lo tiene que traducir en un lenguaje que pueda entender la gente y diga, hey, me interesa Me encanta. y me quedo, ¿no? Es que a mí lo que me pasaba era que yo empecé a entender que tenía depresión cuando empecé a escuchar que, o sea, gente contando sus síntomas y era como, Che, me pasa eso. eso es lo que me pasa. Eso es lo que yo siento, que no duermo, me acuesto a dormir y me despierto cada 2 horas, a las 6 de la mañana ya estoy despierta y no me puedo volver a dormir, mi cuerpo todo el tiempo me dice que no tengo hambre y si quiero comer, vomito, pero no porque me mira al espejo y diga, o sea, no es, yo decía, no tengo un trastorno alimenticio Claro, de me realmente veo te Pero gorda. a veces no y- se refleja en el físico. O sea. y era como, yo al revés, yo me miraba al espejo y me veía que era piel y hueso y era horrible, pero yo me enfrentaba al plato de comida y yo quería comer. Te da asco. No, mi cerebro me decía, estás llena de angustia. Lo que pasa no que era de ahí- comida. Claro, ni siquiera está llena, porque ahí el cerebro lo que hace es ponerse en defensa frente a una amenaza, y si vos tenés que correr de un tigre, por ejemplo, volvemos al cerebro primitivo, bueno, podés estar lleno. Bueno, podés estar con la comida hasta acá. Vos Claro. tenés que estar ágil. Entonces tu cerebro te dice, tenés que correr en breve, porque hay una alarma que está encendida constantemente, que es este malestar tan profundo. Entonces te pone en alerta constante. Por eso también dormís y no descansás. ¿No? Es ese cansancio emocional. ¿Por qué? Porque dormimos en alerta por si nos pasa algo, ¿no? Entonces, Total. te va a poner los músculos tensos porque frente a la ansiedad, al dolor o cuando se vuelve crónico, tenemos como esto de... Son 3 cosas que nos pueden pasar. Huir, pelear o bloquearnos o quedarnos como frozen, ¿no? Claro. Congelados. Entonces, para pelear contra algo, yo tengo que estar tenso. Entonces estoy todo contracturado o toda contracturada. Mi estómago está cerrado porque entre las costillas y en la parte de los órganos tengo músculos. Entonces Claro. el pecho, esa sensación de presión en el pecho, son los músculos que están entre las costillas que también se tensan. Digo, hay todo algo neuropsicológico, biológico y fisiológico que está actuando porque nuestro cerebro lo único que siente es que hay una amenaza, Literal. que es ese malestar. Y eso lo sentía mucho, era como que todo el tiempo sentía que no estaba segura en ningún lado, pero ni siquiera en mi propia cama, era como Tu que propio todo el tiempo cuerpo, seguramente. En mi propio cuerpo, yo no confiaba en mí misma, o sea, yo me peleaba todo el tiempo conmigo misma, o sea, con mi vocecita de la cabeza me peleaba todo el tiempo, y era como, no te entiendo, o sea, como un día me levanto y pienso algo, al otro día me levanto y pienso lo opuesto, y un día digo como, bueno, hoy creo que estoy un poquito mejor, pasan 10 minutos y ya estoy en el pozo de nuevo, y era como una constante batalla conmigo misma que o sea, me agotó. No, terminás con una locura arriba que... Sí, es que no, Es que llega no- un ya punto no sabés que nada. llega un punto que ya no se, o sea, Claro. porque yo para mí en mi cabeza tener depresión era estar triste, Claro. tipo no- prolongado, pero yo llegué a un punto que yo ya ni tristeza sentía. Claro, Lo que O sea, pasa yo era que- una planta. Sí, y lo que pasa que la angustia y la ansiedad son 2 caras de la misma moneda. Entonces, la tirás o cae en angustia o repercute en ansiedad. Y así día tras día, capaz que un día estás angustiado y otro día. Claro, entonces esa angustia, vos decís, bueno, es la tristeza. La tristeza es una emoción, Sí. como el miedo, como la alegría, pero a la alegría no le tenemos miedo. Y sin embargo, si nos pasamos de alegría, podemos tener un brote psicótico. Pero a nadie le da miedo tener mucha alegría, pero sí nos da miedo tener mucha tristeza. Claro. Entonces, las emociones tenemos que permitir que sucedan. No hay emociones negativas, hay emociones incómodas y más cómodas. Pero todo en exceso es jodido, se nos puede ir de las manos. Entonces, claramente había una información que quizás teníamos antes, que hoy es más fácil acceder a una información fehaciente, pero hay que tener cuidado a dónde accedo,
que quizás tenía que ver con esto, estar depresivos, estar triste. Y vos decías, no, pero yo a veces me río, o sea, Claro. salgo, hago. O estar depresivo es no abrir la ventana de tu cuarto, estar en tu cama tirado, y a veces no. Entonces hay que ir un poco más allá y para eso también hay que tener insight. Y hay que, con una terapia podés trabajar todas estas cosas y aceptar, ¿no? Que me parece que es como la palabra que vengo también a dejar para que quede como aceptación. Ayer justo me apareció un clip del programa de radio en el de Perros a la Calle, el que está Rolón, Ajá. y uno de los conductores le decía que a él le pasaba que hacía todo, o sea, no es que estaba echado en una cama, que él como que todos los días se levantaba, iba a trabajar, se juntaba con los amigos, hacía un asado, todo, pero todo lo hacía como sin ganas y... Por rutina. No, incluso cuando lo estaba haciendo como que le daba igual, ¿viste? Y es como, sí, eso también. Claro. O sea, es como que seguís tu vida. Yo me juntaba con mis amigas, salía de joda, salía con chicos, trabajaba, estudiaba, hacía todo. Mi vida seguía exactamente igual. Pero no entendías por qué. Es que yo creo que ahí también es Pero importante. nada me generaba absolutamente nada. O sea, Habías perdido motivación. sí, pero es más profundo porque ya ni siquiera era un tema de motivación, porque a mí me motiva hacer música, por ejemplo. Y en ese momento no pude sacar música. Claro. Pero yo creo que ahí también es importante para las personas de la afuera entender que, o sea, como decías vos recién, que una persona esté depresiva no quiere decir que está encerrada en su casa todo el día. Obvio. Quizás hace planes y capaz que ahí uno atina a pensar como, y esta dice que está depresiva y mirala cómo sale a bailar, mirala. Claro. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Bueno, eso es otro mensaje que es importante. Nadie finge estar depresivo. Fingimos estar bien. Claro. Nadie finge estar ansioso o con ansiedad. Fingimos estar bien, mucho más. Entonces, pero bueno, yo creo que también desde mi generación, que es un poco más bisagra, luego la de ustedes y qué sé yo, venimos a romper un poco con eso, ¿no? Y a veces cuando pasa esto que vos decías, hago las cosas, no las disfruto, o hago y parece que no soy yo, hay una... Nosotros le llamamos despersonalización a esa sensación, ¿no? Como que, ¿viste cuando te ves caminando y Claro. no estás? Como que te ves vos como si fueras una cámara que va atrás tuyo. Bueno, eso es una despersonalización que es como un piloto automático, que también sucede porque el cuerpo te pone en espera, porque lo que hace es como una disociación leve, también se llama, ¿no? ¿De qué? De las emociones. Entonces, que como la emoción se hace cuerpo, yo me tengo que alejar de mi cuerpo y no estar en presencia. Bueno, yo hay en el texto que escribí, el que se hizo viral el año pasado, había una frase, no me acuerdo exacto cómo era, pero como que decía, siento que me dolía tanto que mi cerebro le dio un sedante a mi cuerpo para no sentir más ese dolor, entonces simplemente no sentía nada. Qué inteligencia emocional, Manu. Pa, O sea, ¿te das cuenta? sí. O sea, no te leíste en neuropsicología, ¿me explico? Pero eso, una paciente como vos o como muchos, que tienen esta inteligencia emocional, esta madurez, pueden estar sufrientes, pero vos lo describiste, y inclusive en este tema, lo describís con tanta sutileza y con tanta precisión, que es increíble, porque eso quiere decir que tenés paño terapéutico, tenés capacidad terapéutica, entonces vas a salir. Es que yo cuando arranqué terapia, yo ya estaba mucho mejor. O sea, yo no arranqué terapia cuando estaba en mi peor momento. Claro. Es que seguro en tu y mi- peor momento no lo podías comunicar de esta forma No, tampoco. pero mi psicóloga me dijo, no sé si vos sos consciente que todas estas cosas que vos escribiste fue lo que hizo que empezaras a un poco salir de ese pozo. Y yo le contaba que cuando yo era chiquita, muy chiquita, yo tenía mi diario y yo cuando me peleaba, en mi casa como que siempre fue, nada se hablaba, ¿viste? Como Ujú. se discutía y era como, Y queda ahí. se quedaba ahí, como te enojabas y quedaba ahí. La forma como de consolarme cuando yo estaba triste era como, bueno, tipo, hay cosas peores, como Claro. la típica de que le inculcaron a nuestros padres. O sea, no juzgo a mis padres por eso, No, yo los claramente. entiendo de dónde sale. Entonces mi forma de canalizar lo que a mí me pasaba era agarrar mi diario y escribir. Y yo escribía todo. Y me peleaba con alguien y le escribí una carta re enojada y después esa carta Nunca se robaba la y tiraba. entregabas, claro. Pero era mi forma Pero es un recurso de lidiar- terapéutico. Eso Era es mi un forma de recurso lidiar terapéutico. con todo. Y creo que cuando... Después, o sea, cuando crecí, dejé de hacerlo bastante. O sea, sí escribía, pero mucho menos. Y siento que cuando empecé a caerme en el pozo, empecé a hacerlo de nuevo. Y también estaba encerrada en mi casa, sola, pandemia, no tenía a quién acudir tampoco. Entonces volví a escribir y tengo mis notas del celular de toda esa época. Y ese texto que lo escribí y lo dejé ahí como por pila de tiempo,
Y cuando lo volví a leer dije, claro, o sea, Es tal cual. esto es literal lo que me estaba pasando. Y escribirlo fue lo que me ayudó a hacerlo consciente y empezar a ver por dónde puedo empezar a esto cambiarlo y mejorar. Y siento que si no hubiera tenido esa herramienta, no sé en qué hubiese terminado. Claro. Yo quiero que escuchemos la canción. ¿Podemos? Dale. Es un poco... ¿teníamos audio también? Capaz que primero el audio, por las dudas, Dale. que no quede colgado. Dale. Después. A ver. Porque así entendemos Hola todos. chicos, ¿cómo están? Bueno, a mí me pasó algo bastante puntual, que un día en una crisis de ansiedad entro a internet tipo buscando cuál sería la manera más fácil, ¿no? Y de ahí, tipo, al poner eso en Google te aparecen tipo no sé cuántos blogs, números telefónicos, un montón de cosas de ayuda, ¿no? Y ahí fue cuando no entré a ninguno, pero me di cuenta de tipo, va boluda, lo que estás buscando es re grave, ¿entendés? Tan grave que ni internet te lo dice y te está dando todos los canales de ayuda posible. Y creo que capaz que como a mí, a un montón de gente le puede llegar a pasar. Y la verdad que está buenísimo saber que a veces uno pensando, ¿no?, que internet como que es tierra de nadie, pero que en ese momento a mí me ayudó un montón. Me encantó la invitada y bueno, me encanta escucharlo siempre. Besito. Ay, gracias por el audio. Gracias. Bueno, es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Como que internet es un Es un arma de doble filo. Total. Pero sí, muchas veces a mí en ciertas ocasiones me ha aportado, en otras me ha restado muchísimo porque cuando vos entras buscando desesperadamente respuestas te vas a quedar con lo primero que veas. Sí. Y No, si lo entras más desde grave, la capaz. comparación... O desde lo que te resuena en ese momento y quizás estás en un momento de oscuridad. Total. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Pero bueno, ahora si quieren... Escuchamos la canción. escuchamos la canción. Ay, no tenemos Carilinas por ahí. Posta que así todos pueden entender de la frase que estamos hablando, porque justamente como decía Manu, esta canción nace de un texto que ella escribió. Así que nada, está bueno que la escuchemos para después analizar todos juntos. Así que... Me guardé todo lo que sentí, me callé por miedo a molestar y se volvió tan dramático. Sentía que algo me pisaba, sentía que no sentía nada, vivía en piloto automático. Nunca dejé de intentarlo. Tuve que entender que iba a pasar, que iba a salir de ese lugar donde estaba, aunque tenía mis alas rotas. Tuve que escribir para sonar, para gritar, no tenía voz. Es que lo superé por entender que estaba sola, pero solo en mi cabeza. Me alejé pero no llegué lejos, sobreactué por miedo
pasar que iba a salir de ese lugar donde estaba, aunque tenía mis alas rotas. Tuve que escribir para sanar, para gritar, no tenía voz. Es que lo superé por entender que estaba sola. Es que lo superé por entender que estaba sola. Es que lo superé por entender que estaba sola. Pero solo en mi cabeza. Tan solo en mi cabeza. Ay, voy a llorar. Me encanta, amiga, te felicito. Tremendo tema, manito firme. Bueno, ahora Vale seleccionó algunas partes de la mi canción. celular por ahí, pero... Yo la tengo yo acá tengo. Ok. Para que analicemos un poco, ya que veníamos con esta dinámica de analizar frases de canciones y pelis, vamos a analizar algunas frases que seleccionó Vale. Sí, en principio decir antes de las frases que la melodía, obviamente no es porque sí, pero nada, empieza con esa guitarra más fogonera y más solitaria y de estoy acá con mi guitarra, ¿no? Hay algo que transmite antes de lo que dice, que, no sé, la conexión con la música y esto, que lo que hace la música y el escribir por uno, no tenemos idea. Y lo que puede hacer, no sé si tocas la guitarra. Sí. Y claro, bueno, es eso, ¿no? Es una compañía que a veces no es una persona, es un instrumento. Y esto que hablábamos de las compañías y de cómo a veces no estamos tan solos Bueno, como creemos. hay algo que me pasó muy loco, que es que yo me quedé sin voz literalmente cuando estaba mal. O sea, todo mi declive empezó porque me quedé sin voz y tenía lo que se llama prenódulos. O sea, tenía las cuerdas vocales que están así, yo las tenía así, Claro. pegadas una con la otra y no tenía voz. Y ahí fue que empezó como mi declive y me acuerdo que Jime, que es mi coach vocal, que también es terapeuta holística, me sentó un día y me dijo, ¿qué no estás diciendo? Es que qué importante ¿Qué es está también pasando? entender que el cuerpo habla lo que uno no y pone en yo palabras, ¿no? ¿Cómo te explico que no estoy diciendo? ¿Por dónde Es que no lo puedo decir. ¿Por dónde empiezo? Y lo más loco de todo es que el día que yo fui a grabar las voces de la canción, cuando llego al estudio, empiezo a cantar y no podía. No podía, o sea, yo me iba a arrancar a cantar y me salía, o sea, parecía que no soy cantante. Claro. No podía y estuve como media hora que estaba con Pino y con Ferry, los productores, y me decían tipo, tranquila, Manu, tipo, toma agua, como... Y yo, no puedo. Claro, No medio puedo. que el cuerpo dijo, vos no vas a decir lo que te pasa, ¿para qué vas a querer hablar? No, te No, dejo y hablar cuánto, tampoco. y cuánto Muy tiempo me zarpado. callé o me callaron, ¿no? Esto Sí. que Manu decía súper importante, que tiene que ver con las creencias limitantes de toda nuestra vida, que no, nada, esto también de no juzgar a nadie. Nuestros papás hicieron lo que pudieron con lo que tenían y eso fue lo mejor y listo. Pero esto de no decir, de no poder decir, de tantas veces que me dicen que no puedo decir, en algún momento hay muchas cosas que no puedo. No solo decir. Entonces, acá me parece que tiene que ver con esto que se puso de manifiesto, tipo, no tengo más ganas de seguir con esto. Quiero romper con esto, quiero sentir que si necesito decir, puedo hacerlo, ¿no? Entonces el cuerpo, es esto que hablábamos, la ansiedad se hace cuerpo. Sí. Y en algún momento, antes de que te quedes sin voz, hubo otras señales que no les diste bola, seguro. Seguramente. Entonces, nada, me parece como importante esto de la melodía del inicio, que es como esa guitarra más fogonera de tipo, estoy componiendo este Sí. tema con mi guitarra sola. Y cuando puse play, antes de ayer en estos días, fue como, oh, ok, está sola en su habitación, ¿no? Cuando uno se imagina lo que viene. Y eso me parece como ya que transmite desde el vamos. Y después la primera frase que dice, me guardé todo lo que sentí, un poco esto que venimos hablando. Me callé por miedo a molestar y se volvió tan dramático, ¿no? Bueno, ¿cuánto pagamos después por esto, ¿no? Y cuánto decimos esto del estigma social, de prefiero no decir, prefiero bancarme el drama yo, ¿hasta qué punto? Sí, aparte, yo un ejercicio que hice después, cuando yo estaba mejor, y era como, si a mí viene cualquier persona a contarme lo que me está pasando a mí,
con brazos abiertos los voy a escuchar. Entonces, ¿por qué yo no hago lo mismo? O sea, a nadie va a pensar eso de mí si yo haría lo mismo por Exacto. cualquier otra Que persona. yo creo que es también como pensar lo caro que es el silencio después, ¿no? Porque yo un poco cuando leí esta frase analizaba y pensaba como que te callás para no molestar y en realidad estás simplemente tratando de agradar al otro, guardando lo tuyo, que al final el callarte te incomoda y creo que te terminás como prendiendo un poco fuego por dentro, ¿no? Sí, la Entonces máscara. es eso, como, o sea, lo caro del silencio. Entonces lo importante en algún momento, como dice Manu, animarte a comunicarlo sabiendo que del otro lado seguramente haya una persona que te va a recibir. Y aparte, ¿sabes qué otra cosa? Y lo hablaba pila con mi psicóloga, que seguramente la otra persona también le esté pasando Eso algo. hoy no lo decimos. Y en el momento que vos se lo blanqueás a la otra persona probablemente le des el lugar a que ella también te lo diga. Y esto lo aprendí de mi psicóloga, que me mandó a ver un documental que yo se los recomendé 1.000.000 de veces, que es el de Brené Brown, de La valentía de ser vulnerable. Ujú. Después de que vi ese documental y lo debatí con mi psicóloga, a partir de ahí dije yo voy a blanquear todo lo que me pase, porque si... Yo soy una persona muy empática, entonces quizás por mí misma no hago las cosas, pero por los demás sí. Claro. Eso. Entonces en el momento que entendí que yo hablando de todo esto me ponía al servicio de otro y que podía ayudarle a otra persona a poder exteriorizar lo que le pasa, dije listo, está. Se Es que al acabó final todo. es un poco lo que siempre hablamos de, o sea, qué visión le das a las cosas, ¿no? Porque en este caso, como dice Manu, quizás si no te animás a hablar por vos mismo, pensás si contando tu experiencia y tu dolor no puedes ayudar a otro. Como que creo que es también un poco eso. Lo más importante es conocerse a uno y decir, ok, ¿de qué forma yo puedo comunicar lo que me está pasando? Si no me animo por mí mismo, quizás me animo por los demás. Entonces es un poco como buscarle la vuelta. Sí, y de qué índole quiero yo las relaciones y cómo prefiero vincularme. O sea, cómo me gustaría que se vinculen conmigo también. Total. ¿No? Desde la sinceridad. Si esto que vos pensaste, Manu, es hermoso. Como si alguien me viene a decir esto, yo lo espero con los brazos abiertos y trato de ayudarlo y acompañarlo. No todo el mundo es así. Obvio. No todo el mundo es como nosotros o como queremos que sean. Las personas son como son y dan lo que pueden. Pero pensando así, es como, bueno, yo prefiero vincularme desde la sinceridad. Y si eso implica alejarme de alguien por ser como soy, se prefiero quedarme solo. ¿No? Como estas cosas que La a veces... famosa frase, más vale solo que mal acompañado. Exacto. O quizás hay amistades que a veces pasan por estos momentos complicados de nuestra vida. Y yo siempre digo que hay una frase que dice que a los amigos los conoces cuando estás mal, y para mí es al revés. Ah, estoy de acuerdo A los contigo. amigos los conoces cuando estás bien y cuando te va súper bien y cuando tenés éxito, entre comillas, o cuando las cosas te salen, y ahí te das cuenta quién está ¿Quién se compartiendo tu alegra por felicidad. tus logros pasó- como si fueran propios, ¿no? O sea, Aparte, Sí. algo que yo, y lo hablaba mucho con mi psicóloga, yo al principio me frustraba porque por ahí no sentía el apoyo que yo por ahí necesitaba cuando estaba mal, y mi psicóloga me decía, pasa que, Manu, no todo el mundo tiene la inteligencia emocional que vos tenés, y vos estás esperando que la gente pueda... yo iba a mi psicóloga y me decía, vos ya me venís con el problema digerido, o sea, yo no Claro. te tengo ni que hacer las preguntas para que vos misma te des cuenta de lo que te pasa, o sea, ya lo venís con todo digerido. Sí. Y me dice, la mayoría de la gente no es así, o sea... no, yo creo que también... Entonces no puedes esperar lo que vos le darías a los demás en esta situación, porque o sea, a mí lo que me pasó un día que yo llegué muy angustiada a mi psicóloga porque yo había como que podido poner en palabras un poco lo que me pasaba en una juntada con amigas, y yo dije que no encontraba una motivación para levantarme de la cama, y una de mis amigas me dijo, Gordi, lo que pasa es que tenés mucho tiempo libre, capaz deberías buscar un laburo de 4 horas. Y claro, y ahí yo me liquidó. O sea, Claro. me fui a mi casa llorando a mares, tipo, ¿quién la avisa que si estoy deprimida voy a estar deprimida en un laburo de 4 horas en mi cama, en el auto o en donde sea, o pintando paredes? Entonces, como que dije, claro, Yo lo entiendo. me hizo muy, muy chiquito un problema que para mí era gigante, y mi psicóloga me dijo, no te enojes, porque esta persona no tiene la madurez ni la inteligencia emocional que vos tenés. Claro. Es que yo creo que enojándote ahí no ganás nada. Yo creo que es entender que... No sé si es que solo las otras personas quizás no tienen desarrollada la parte emocional como uno, pero también la importancia de entender un poco, así como hablamos de nuestros padres, de que tus amigas también siempre van a hacer lo mejor que pueden por vos. Obvio, y nunca nadie obvio. te va a tirar un comentario así con maldad, Obvio, siempre y seguro cuando fue de la realmente sea tu ignorancia. amigo. Claro, Pero fue también la capaz de querer importancia de- desde la impotencia Claro, también. a veces. Claro, de decir, querer "Che, te quiero ayudarte y ayudar". desde su experiencia. Yo creo que una persona
quizás si es muy estructurada, yo que soy muy organizada también y me pasa un poco eso de decir, uy, capaz que tener tanto tiempo libre no está bueno, capaz uno habla desde su experiencia y desde su forma de ser. Pero creo que también es re importante que la persona que está mal se anime también, ¿no? Como a decir y comunicar qué cosas cree que le pueden sumar en ese momento. Porque Total, también, claro. por más amigas que seamos, así como quizás en el momento no nos dimos cuenta, y me incluyo, porque soy amiga de Manu también, de que estabas pasando por esto, también entender que, o sea, capaz que era tan simple para vos como decir, che, amiga, me haría muy bien ir a tomar un café. Obvio. Y seguro que una está dispuesta como amiga. Entonces Obvio. creo que también es un poco como el perderle el miedo a pedir, ¿no? Obvio. Porque si son tus amigas, digo, capaz que algo tan Sí. simple a vos te sirve y a la otra no le nace. Total. Porque quizás para ella no sería de ayuda. Y también es una realidad que, o sea, yo ahora lo miro con perspectiva y digo, yo en el momento te sentí sola, pero eso es porque con Mari, que estaba antes conmigo acá en el programa, siempre decíamos como que hay un bichito en tu cabeza que te instaura cosas que, Obvio. que no son reales. Entonces yo me sentía sola, pero yo lo miro con retrospectiva y nunca estuve sola. Por eso, porque ahí está, esto es como los pensamientos automáticos o intrusivos que tienen diferente índole, ¿no? Los Claro. depresivos tienen que ver con desolación, con tristeza, con falta de motivación, con poca visión al futuro, con más visión hacia el pasado y no poder progresar, ¿no? Como que tiene esa temática particular. Y eso nos distorsiona cognitivamente. Y a ver, si pensamos en cómo trabajamos psicológicamente, nosotros trabajamos con cómo pensamos, sentimos y actuamos la vida, ¿no? Entonces, cómo pensamos va a generar una emoción. Cómo nos sentimos va a generar cómo actuamos. Entonces, tenemos que trabajar estos pensamientos que son intrusivos y que nos distorsionan cognitivamente para distorsionarnos la realidad. ¿Podemos extirpar un pensamiento? Si yo les digo no piensen en la pelota de tenis violeta. No, Yo voy la a pensé. pensar en esa pelota. Hasta la noche, ¿ok? Entonces, no se puede decirle al pensamiento no existas. Porque está ahí, porque somos parte, es parte de nosotros. Ahora, lo que sí podemos hacer es desfusionarnos de ese pensamiento, que es una estrategia que se usa mucho. Nosotros habitualmente vivimos fusionados con ese pensamiento, ¿no? Yo no soy suficiente, no voy a poder, es el ser, es el pensamiento, no es yo pienso que. Entonces, ese pensamiento le puedo cambiar el contenido y permitirle que esté cambiándole lo que pienso. Si estoy pensando que no voy a poder hacer este programa porque yo no traje el celular, lo dejé allá, y digo, no traje el celular, no sé las frases que había hecho, cuáles eran, qué sé yo, ya me empiezo a poner nerviosa, me bloqueo y quizás no me sale nada de lo que puedo decir sin mirar el celu. Entonces, yo ahí puedo cambiar ese pensamiento y la alternativa puede ser, si estás preparada para hablar de lo que sabes. Claro. Creo que eso es un poco O sea, como amigarse no con es nada los raro. imprevistos, ¿no? Claro, y decir, ¿estás preparada para esto? Y en todo caso, un poco miraba el guión y decía, bueno, qué buena frase la que hablaban antes, de que, ¿por qué anticiparnos al problema que todavía no sabemos que está? Porque si existe, sufrámoslo en el momento. Eso será Obvio. un problema para la Valeria del futuro, Total. para la Manu del Dilema futuro. de Sí, vida. seguramente en el momento se te ocurra una solución que capaz es hasta mejor de la que vos estás intentando O encontrar de quizás antemano. No, porque ese escenario, claro, en el momento que suceda, no en Claro. el momento de pensarlo, porque ese escenario se diversifica en 500 escenarios a nivel de la Total. mente, ¿no? Y en realidad no sabes ni cómo te vas a sentir en el y momento. la Quizás mayoría vos son sentís- catastróficos. Te atajás Obvio. Al pedo. Y entonces, si vos... La mente se ataja. ¿Por qué Sí. crees? ¿Por qué quizás hay una explicación científica acá o teórica? Que el ser humano, eso, como que piensa a futuro y siempre se imagina el escenario catastrófico y las 1000 formas de sufrir. El cerebro. Y sí, es que está todo en la cabeza. Este cosito acá, este cerebro, lo que hace, ¿qué hace? Nos prepara para sobrevivir. Claro. Su mayor función es que sobrevivamos. Evitar las cosas malas. Entonces, todo lo que nosotros le mandemos como señal de alerta va a hacer que lo evitemos. Entonces te va a decir, eso te dolió una vez, No lo hagas más. no lo hagas más, no te acerques más. Cuando tenemos algo postraumático, ¿no? Tenemos algo postraumático y después, no sé, por ejemplo, no sé, el miedo o las fobias. Quizás en algún momento me pasó algo con alguna situación, una araña, ponele, y de repente yo le mandé la emoción a la araña y todas las arañas después de eso Son le iguales. tengo miedo. Y aparte a veces hay situaciones que son inconscientes de las fobias. Nos vamos a meter en estos otros streamings. Sí, sí. Pero a lo que voy es como, bueno, el cerebro te va a defender de todas las arañas del mundo. No de esa que quizás en algún momento te hizo algo. Lo mismo pasa en la vida. No estoy hablando de arañas. Es como, te pasa así, entonces el cerebro hace que vos te salves.
¿Y cómo hace? Bueno, activa las alarmas, te saca, te dice que no hables, Imitándolo. te pone en piloto automático, que es como el tema de la canción, ¿no? El nombre. ¿Qué es piloto automático? Esto, una disociación leve, algo que me dice no conectes con tu día a día porque es conectar con el dolor y el dolor es malestar y el cerebro es placer. Entonces, por eso vivimos en placer y culpa constantemente. Cuando tenemos placer, tenemos la culpa, el placer no nos acerca a la felicidad. El otro día hablamos de eso. Bueno, El eso, martes. claro. Entonces es una cosa como que, nada, el cerebro quiere solo placer y la mente es vaga, el cerebro es vago y después si va a encontrar algo displacentero te va a decir, Claro, no, se queda en lo conocido salí. un poco el cerebro, ¿no? Claro, se queda en lo conocido y eso le da tranquilidad. Claro. Sí, a mí algo que me ha ayudado mucho a controlar, yo siempre juego como que controlo, a veces yo controlo el cerebro con un joystick y a veces el cerebro me controla a mí con un joystick. Qué ilusa. Pero las muchas herramientas que adquirí en terapia me ayudan como a hackearlo. A hackearlo. Claro, es una palabra con la que podemos, nada, no sé, discutir un poco el tema del hackeo del cerebro. Porque hay algo que tiene que ver con lo biológico y con lo que muchas veces no podemos controlar. Sí podemos gestionar nuestras emociones y sí trabajamos mucho con esto de entiendo por qué me sucede. Obvio, es que ¿Viste? yo siempre digo, por ejemplo, es un poco pesimista mi pensamiento, pero yo, por ejemplo, los traumas que tengo de cuando era chica, no sé, por ejemplo, el miedo al abandono. Yo siento que el miedo al abandono lo voy a tener toda la vida. O sea, no es que en algún momento voy a dejar de sentir miedo al abandono. Sí tengo herramientas para gestionar en los momentos que siento que aparece como, "Ué", y digo, bueno, esto es esto. Es que Sí, yo creo y que es también- clave entender que, o sea, que uno no sana olvidando, ¿no? Al revés, uno sana Uno sana justamente en el aceptando. momento. Claro, en el momento Y que ni siquiera acepta sana, y- digo. Es Claro, como simplemente una como palabra. dice Manu, uno sana, creo yo, cuando se da cuenta y es consciente de que adquirió las herramientas para vivir con ese sentimiento, pero no vivir, o sea, atado a eso, ¿no? Sino como seguir viviendo, gestionando de una mejor forma lo que te está pasando. Sin lugar a dudas, Claro. perfecto. Y que también venimos de una cultura donde el estar mal está mal. También. Entonces, nos cuesta mucho trabajar en, aunque todavía no me sienta del todo bien, que creo que hay una frase ahí que está bueno para A ver, decir la esto. buscamos, así la No me siento del todo bien, pero igual salgo, ¿no? Como resiliencia, como no estoy como lo de las alas rotas. No, bueno, voy a seguir intentándolo, aunque tengo las alas rotas. Soy consciente de lo que me pasa, me acepto con las alas rotas, me acepto en recuperación, pero no sé si las voy a reparar para siempre y van a quedar perfectas. Sin embargo, me sigo moviendo. Bueno, una vez, una sesión de Reiki que tuve, que la reikista me dijo, te estoy viendo con las alas rotas, que aparte yo tengo tatuado acá una canción de los Beatles que dice Take these broken wings and learn to fly. Y cuando estaba en esa sesión de Reiki, ella me dice, te veo con las alas rotas y estás queriendo volar con esas alas y no estás viendo que enfrente tenés una cuerda para trepar y salir de ahí. Bueno, es lo de la escalera y lo pala. Y es total. como... Lo que pasa es que en estás poniendo el foco en el lugar equivocado. Yo cuando leí esta frase, que la que decía Vale de la canción de Manu, que es tuve que entender qué iba a pasar aunque llevaba mis alas rotas. Ahí va, Enseguida esa. pensé en el concepto de resiliencia, que viste que está muy implantado y como que se usa mucho. Y a veces siento que está mal usado, porque para mí la resiliencia no es estar siempre volando, es arrastrarse roto y aún así seguir. Y un poco eso que dice Manu, de agarrar tus alas rotas y seguir. Y para mí eso es el ser resiliente, ¿no? Como entender que vas a tener momentos en la vida en los que tus alas probablemente estén hechas pedazos, pero bueno, Tenés que buscás seguir. la fuerza, claro, no de reconstruirlas, sino de seguir así como están. Total. Porque es Bueno, imposible ahora que... me tocó tener las alas rotas, tengo que aprender a vivir con esto y voy a hacerlo lo más llevadero posible. Sí, y también dándote cuenta hasta cuándo, ¿no? Claro. Porque a veces uno, si no pasa esto que ponemos piloto automático, es que sí, tengo las alas rotas, sé que tengo las alas rotas, o sea, sé que hay cosas que puedo hacer, porque estoy habilitada a usar mis piernas, pero no puedo usar mis alas por ahora. Entonces voy a necesitar un andamio, un apoyo. Y busco en lo que es valioso para mi vida apoyarme. Y ahí yo por lo menos con mis pacientes trabajo mucho valores. O sea, ¿qué es valioso para tu vida? Dentro de los valores tenemos diferentes ámbitos, ¿no? Familia, amigos, pareja, hijos, en fin. Y la mayoría de las personas que tienen hijos, cuando vos le preguntás qué es lo más valioso de tu vida, Tus ¿qué te hijos. responde? Exacto. Claro. Entonces, sí, porque son lo más valioso de su vida. Y entonces, ahí cuando yo les digo no, tipo se quedan así, y les digo, ¿vos?
O sea, si no existe madre, no existe hijo. Me hatearon por hablar de esto el otro día a un nivel que no sé cómo explicarte. Porque no soy madre, entonces como no soy madre, No. tengo derecho a Pero opinar. pero nadie dice que no sea importante. A lo que voy es que si vos, como madre, no te cuidas y no estás, no vas a tener hijo. Entonces, lo más valioso de tu vida No sos sos vos. tus hijos, sos Es vos. tu propia vida. Claro. Para poder darle una mejor vida a tus hijos y un mejor vínculo. ¿No? Entonces, ahí empezamos a trabajar valores. Una vez que dejamos claro eso, porque me pasa con la mayoría, madres y Y no es padres. egoísta, es eso, es estar bien yo. Al contrario. Para todos los que me hatearon. Para que todos Vengo a está bien. defender a Manu. No, que quizás esté bien yo y después no me importa. no usé las mejores palabras y entiendo que hubo mucha gente, porque yo dije que habían muchos padres que decían que darían la vida y todo por sus hijos, pero que en realidad son un poco hipócritas porque nunca se harían cargo de ellos mismos. Y dije, por ejemplo, nunca irían a terapia. Y todos se agarraron con que, si no vas a terapia no yo sos un creo buen que padre. también ¿viste? entra en juego en la No, terapia un que... ejemplo. Fue un que ejemplo acá que usé, ponían- bro. Bueno, igual paren con el hate. Es como Ay, sí, que Bueno, a pero veces es que- relativicemos Es tan la fácil, vida, claro. Como que la otra vez No, yo también también... en el tema de la terapia entra mucho en juego, acá ponían en el chat, el tema de que, claro, pero tener hijos también te asume otros costos y quizás no Sí, tengo la no puedo posibilidad pagar económica una de... Lo entendemos, no iba Obvio. por ahí el Claro, tema. porque es como agarrarse de algo para vos. Claro, pero Para buscar- chica que me saltó a defender que era madre, porque claro, también me empezaron a invalidar que habla esta que no es madre, no soy madre, pero soy hija. Claro, Eh, totalmente. Y una chica me saltó a defender y decía, pero, porque aparte yo aclaré, miren que lo de la terapia fue un ejemplo, puede ser un montón de cosas más. Y una chica decía, no puedes ir a terapia, puedes hacer un montón de cosas. O sea, entiendo, ir a terapia yo entiendo que hoy en día es un privilegio gigante. Podés salir a hacer deporte, podés salir a caminar, es gratis. Salir a caminar es gratis. Claro, hay cosas que no son terapia y hacen muy bien. Por Siguen eso. sin ser terapia, pero siguen haciendo bien. Y te está ayudan a bueno. sanar, y estar Exacto. Y te ayudan a estar mejor y te ayudan. A ver, hay algo que es la base de la pirámide de la estabilidad emocional, ¿no? Que tiene como 3 escalones. La base principal es comer bien Comer, o obvio. relativamente bien. Claro. ¿no? Necesidades básicas. Hacer deporte o caminar o dar una vueltita a manzana, Hacer algo. ¿sí? Y relacionarte con las personas que a vos te hacen bien. Y eso es muy importante identificarlo, Sí. ¿no? Tener ese vínculo con alguien y bueno, y dormir bien, ¿no? Eso es como lo base. Después, relacionarme con personas que me hacen bien, ahí está. Y la tercera es la relación con vos mismo. Entonces, lo básico primero, ¿y qué es lo básico? Comer, dormir y moverme. Sí. Comer, dormir y moverme para poder tener energía vital. Entonces, después todo lo demás, obviamente, va y viene, Se trabaja. pero se trabaja y mejorar tus vínculos, mejorar tus relaciones, mejorar tu relación con vos, que es lo Obvio. más importante y lo más difícil. Bueno, pero digo, a veces es como que el hateo está ahí en la puerta para ver qué Siempre dice, va a entonces estar. qué hago. Y nada, las cosas no son tan absolutas, nosotros no venimos con verdades absolutas, No. nadie. Entonces, nada, si hay algo que te mueve y te hace pensar, joya, y si no estás de acuerdo, seguí. O sea, como Totalmente. que- Aparte, yo lo que decía es, y si tanto te dolió lo que dije, y para mí hay algo ahí que te está tocando. Claro. Y si alguien no tiene muy trabajado lo suyo, siempre hay que ver cómo se relaciona con su reflejo. Sí, es que uno claro. siempre toma las cosas desde donde uno está parado, yo creo, ¿no? Pero me gustó eso que dijiste vos del tema del amor propio y volviendo un poco a la canción, que otra frase que había anotado Vale, ese vacío me hizo más fuerte, nunca dejé de intentarlo. Y creo que asimilándolo con esto del amor propio, o sea, lo importante que es entender también que el dolor no te hace invencible, pero quizás te hace descubrir adentro tuyo un montón de cosas que tenés, fortalezas que tenés, que quizás no las conocías y te las está enseñando el propio dolor y el propio vacío. Porque cuando no hay nada afuera que te sostenga, es como que no te queda otra que conectar con vos mismo. Y como trabajar en vos y eso que decías de construir el amor propio y sacar las fuerzas donde no las tenés. Y ahí también como que siento que después de que tocas fondo... Es muy cliché, pero es cierto que salís con mucha más fuerza a la vida si Obvio. lográs transitar ese Es dolor. que yo creo que va de la mano de eso. Es como que, che, un momento de mierda que pasé, pero me dejó igualmente, me di cuenta que me dejó algo. Obvio No que en es el que momento solo es muy resta. difícil verlo así. Es que Obvio, yo pero no- poder verlo así después es increíble. Una vez alguien me preguntó, si pudieras volver el tiempo atrás, ¿cambiarías algo? Y dije, ¿sabes qué no? Porque yo siento que después de todo eso, fui una versión mucho mejor de la que era antes. O sea, yo antes era como la fuerte, la que no lloraba, la que siempre estaba para los demás, la que siempre estaba bien, la que siempre sostenía.
Y claro, y eso fue lo que me hundió. Claro. Lo que pasa es que A la persona ambulancia se le acaba la nafta. Literal. Entonces, en algún momento no puede acudir. Porque la persona ambulancia nunca necesita la ambulancia nunca necesita el service. Total. La ambulancia siempre está y siempre va rápido y siempre llega. Tiene que estar. Claro. que es un poco lo que hablábamos hoy. Sí, yo cuido de todos, pero ¿quién cuida de mí? Total. Yo creo que un poco a mí me pasó eso. Pero desde muy chiquita siempre fui como el salvavidas. Claro. Y era, no sé, yo me acuerdo, pero en el jardín siempre iba a hacerme amiga del que El que problemático, estaba solo, claro, de ayudarlo. ayudar siempre era como... Me acuerdo cuando yo era chiquita iba a un jardín que tenía un compañero que tenía TEA muy severo y era con la única persona que tenía vínculo. Y claro, y yo desde que era muy chiquita siempre como que tuve ese complejo de ayudar al distinto, al que nadie va. Y era Que como... nadie ayuda. Y claro, eso yo, o sea, me encanta y lo voy a seguir haciendo por el resto de la vida. O sea, yo siempre voy a ayudar lo que pueda. A mí me hace feliz estar al servicio de los demás, pero con Pero no te puedes conciencia olvidar de de que vos. no me estoy vaciando. Eso. Claro. A eso, por eso marqué yo esa frase, como ¿por qué nos vaciamos? Es ¿No? que no te ¿Qué podés pasa? romper por querer- ¿Cuánto nos queda cuando necesitamos recuperarnos? Claro. Sí. ¿Cuánto nos queda de resto cuando lo dimos todo para los demás o para lo que sea? ¿No? O en un proyecto o lo que sea. Siempre que disfrutemos lo que estamos haciendo, vale. Si no lo estamos disfrutando, repensémoslo. Si nos aleja de algo que valoramos, alejémonos nosotros. Como elegir lo que me acerca a mi propósito, lo que me acerca a lo valioso. Y si hay algo que me está alejando y no lo estoy disfrutando, entonces mejor me alejo yo. Y entender que, o sea, está bueno estar a disposición de los demás, pero yo creo que no te podés romper a vos mismo por querer armar al otro, ¿no? O sea, que es muy difícil, Pero a obvio. veces esto que decía Manu del miedo al abandono o al rechazo No, y también- hace que uno dé más de lo que tiene. Exactamente. Para que no lo Cuando se dejen, tiene para que dar no a lo uno mismo, abandonen. está completamente vacío. Sí. Creo que es la necesidad de como remarcar de sí, siempre estoy, te lo muestro con hechos, con palabras y con hechos, y eso te termina matando. Sí, te termina No, vaciando. y yo creo que también hay mucha gente, yo hoy justo escuchaba un podcast que hablaba de eso, que no necesitas hacer todo eso vos para ser vista, porque capaz que también hay mucha gente que quiere ayudar siempre al otro y cree que eso es lo que le da como el poder de que la otra persona la quiera. Y en realidad no, o sea, yo creo que no, por el simple hecho de existir, ya está. O Hay sea, muchas no tenés maneras de hacerse que... querer. Sí, hay muchas maneras de que te quieran sin que te hagas Claro, querer. Exacto. ¿No? Y como para cerrar el final de la canción y esos latidos, nada, sigo latiendo, sigo viviendo, vuelvo a comenzar y la vida sigue. ¿No? Es ese final que tiene como esas cosas así sonoras Sí. que son que traen un Son mensaje. adrede. Claro. No son sin querer. Que uno Claro. se piensa que es porque queda bien y no. No, queda bien, claro, y la No es melodía porque queda también, bien. porque la música es melodía y letra, ¿no? Claro. No solo es lo que escuchamos Sí, como sí. las palabras, sino que también es la composición. Así que Manu, te felicito, es Gracias. hermosa. Bueno, y para cerrar, traje un textito muy breve A ver. para leer. Que dice así. Suelo hacer canciones para los demás, para acompañarlos, dejarles huellas. Que tengan una curita al alma, una curita al alma siempre a mano. Pero esta no, esta es para mí. Para que cada vez que la escuche y se me erice la piel, me recuerde que volví a sentir. Que no tengo que sentir vergüenza por lo que me pasó, o por esa versión de mí. Y que esto tampoco me define. Que me recuerde que no estoy sola. Y que no voy a volver a caer en el mismo lugar, porque tengo una caja de herramientas llena para reparar cualquier pozo. Esta es mi curita, pero si a alguien más le sirve, se la presto. Ay, me encantó. Me encanta y yo creo que me quedo un poco con eso, ¿no? Como que si pienso que me llevo de la canción de Manu y de lo que ella acaba de leer, es que siempre todos tenemos algo que nos pesa y que un problema sin solución, un silencio que no compartís, te va a pesar el doble. Entonces es como entender que todos tenemos algo y que no todo se resuelve, pero todo puede ser mucho más liviano si te animás a compartirlo. Entonces yo creo que lo más transformador no es siempre lo que tiene un arreglo, sino el quién está mientras te duele, ¿no? Como que eso es lo que te va transformando en la vida. O sea, el quién está, qué herramientas adquirís en el dolor y no la solución en sí como tal. Total. Es que muchas veces la solución se encuentra sola.
O sea, no es buscarla. Yo siempre, hay algo que remarco mucho cuando me preguntan qué te hubiese gustado que hicieran por vos en ese momento. Siempre pongo el ejemplo de una amiga que ella pasó por lo mismo también antes que yo. Y ella todos los días, no tiene por qué ser todos los días, pero ella todos los días me llamaba y me preguntaba, tipo, amiga, ¿cómo estás hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Y por qué no? A ver, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Por qué no buscas? Y como que... Esas personas vitamina, ¿no? Sí. Y ella, ahora, era simplemente llamarme mañana, igual charlar de que se le rompió una uña. Pero Claro, para no era mí ni hablar del tema. el hablar con alguien y sentirme escuchada, aunque sea 10 minutos al día, ya era como... Mi día valió. Mi día valió la pena. Y eso es lo que decías vos. A veces es simplemente un abrazo, es simplemente que me escuchen. Uno que no yo- está esperando que le soluciones la vida. Exactamente. O sea, para mí lo que más ayuda no es tener una solución y que venga una persona a resolverte las cosas, Total. sino es, o sea, un dibujo, una charla, un abrazo, una canción que te hizo sentir acompañada y saber que no estás sola. Y Pero- siempre va a haber alguien dispuesto a escucharte. Sí, obvio. Siempre. Y siempre va a haber alguien que está pasando por lo mismo También. y está usando una máscara. Entonces, empecemos a decir, Es porque más a todos común de nos lo que pasa. parece. Sí. A veces no solo te sacás la máscara a vos, sino se la sacás a otro también. Ujú. Sí. Yo creo que eso es otra de las cosas que me quedó. Yo no solo me saqué la máscara a mí misma, sino que inconscientemente fui sacando máscaras ajenas. A todos. Y eso también es re lindo y es re valioso. Bueno, se hicieron las 2 de la tarde. Yo hubiese seguido hablando 4 horas más. Mal. Nada, vale, muchas gracias por acompañarnos hoy. Fue hermoso Gracias a programa. ustedes, un placer real. Cuando vuelvas, Aviso. más que invitada, vos avisá que Hola, acá estoy. temas de sobra para hablar siempre Sí, hay. Me encanta, me encanta. Me encantó el programa, me encantó tenerte acá. Gracias, y Mike. creo que el mensaje final es que se animen a hablar, ¿no? Sí. Y que encuentren eso que los Aguante acompaña. sentir. Aguante sentir, Animate a loquito. decir. Y Sí. animate a decir. Todos los eslogans de este canal. Todos los eslogans. Nada, qué lindo esto, me voy muy contenta. Espero que lo hayan disfrutado. Pueden dejarnos su like antes de irse y suscribirse. También pueden ir a seguir a Vale a sus redes. Y Psicología y voz. Psicología y voz. Y nos vemos el lunes. De vuelta, por acá, a las 12. Vamos arriba. Chau, Los chicos. queremos mucho. Muchas Chau, chau. gracias.